Eres una empleada terrible, no sirves para nada. Lo siento, señor, haré lo que me pida. Quiero que limpies todo esto ahora mismo. Sí, señor. Necesitamos terminar esto hoy, es crucial. Entendido, ¿qué sugieres? Coordinemos con el equipo ahora. De acuerdo, lo haré. Nadie habla de la humildad cuando se habla de éxito. Se habla de dinero, de poder, de influencia, de nombres grabados en edificios altos y fríos, de cifras que marean, de trajes caros y silencios calculados. Pero casi nunca se habla de la humildad, porque la humildad no brilla, no presume, no exige atención. Y, sin embargo, hay momentos en los que la vida se detiene frente a una sola decisión, frente a una sola palabra escuchada o ignorada, y en ese instante todo lo que parecía sólido puede desmoronarse. Esta historia comienza precisamente ahí, en un mundo donde el dinero parecía haber ganado todas las batallas, donde un hombre había aprendido a medir su valor en números y resultados, y donde escuchar a alguien sin poder era, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo. Él se llamaba Alejandro Beliz, y su nombre era sinónimo de éxito. Empresario admirado, temido por algunos, respetado por muchos, Alejandro había construido su imperio desde muy joven con una disciplina implacable y una convicción férrea. Nadie le había regalado nada, y por lo tanto nadie tenía derecho a cuestionar la forma en que vivía, decidía o trataba a los demás. Su historia era contada en revistas como un ejemplo de superación, de inteligencia estratégica, de ambición bien dirigida. Lo que no aparecía en esas historias era el precio silencioso que había pagado para llegar allí, ni las voces que había dejado de escuchar en el camino. Cada mañana, Alejandro entraba a su oficina en el piso más alto del edificio con la misma rutina exacta, como si el orden externo pudiera sostener el vacío interno que nunca se permitía nombrar. Saludaba de manera automática, caminaba con prisa, revisaba informes, cerraba acuerdos, despedía empleados con la misma frialdad con la que firmaba contratos millonarios. Para él, el mundo se dividía en dos tipos de personas, las que aportaban valor y las que estorbaban. Y en esa segunda categoría, sin siquiera darse cuenta, había colocado a todos aquellos que no podían ofrecerle algo tangible. Entre ellos estaba Marta, la mujer de la limpieza. Marta llegaba antes que todos, cuando el edificio aún dormía y la ciudad apenas respiraba. Nadie sabía mucho de ella porque nadie se había tomado el tiempo de preguntar. Vestía de forma sencilla, hablaba poco, y realizaba su trabajo con una precisión silenciosa que pasaba desapercibida. Para Alejandro, Marta era apenas una presencia difusa, parte del paisaje, alguien que estaba ahí pero que no contaba. Sin embargo, Marta observaba. Observaba más de lo que nadie imaginaba. Observaba las miradas cansadas, las discusiones a puertas cerradas, los gestos de soberbia, las derrotas ocultas detrás de sonrisas profesionales. Y, sobre todo, observaba a Alejandro. No desde el juicio, sino desde una comprensión profunda que solo nace en quienes han vivido lo suficiente como para saber que el dinero no protege del dolor, ni del miedo, ni de la soledad. Aquel día, sin que Alejandro lo supiera, algo ya estaba cambiando. No fue un gran evento, ni una crisis financiera, ni una traición empresarial. Fue un día común, peligrosamente común, de esos en los que uno cree que nada importante puede suceder. Eres una empleada terrible, Alejandro no sirves para caminó nada. por el Lo siento, pasillo con señor, la haré lo cabeza que me llena pida. de números Quiero que y limpies todo decisiones, esto ahora mismo. convencido Sí, de señor. que tenía todo bajo control. No sabía Necesitamos que el control terminar es, esto hoy, muchas es crucial. veces, Entendido, la ¿qué ilusión sugieres? favorita del Coordinemos orgullo. con el equipo ahora. De acuerdo, Mientras lo avanzaba, haré. Marta levantó la mirada por un instante, como si reconociera en su rostro algo que él mismo se negaba a ver. Ella no sabía de balances ni de inversiones, pero conocía el peso del alma cuando se endurece, cuando deja de escuchar, cuando confunde fortaleza con desprecio. Y aunque todavía no había dicho una sola palabra, el silencio que los rodeaba ya estaba cargado de una tensión invisible, una tensión que anunciaba que, tarde o temprano, el dinero tendría que enfrentarse a algo que no podía comprar, la verdad que solo se revela cuando alguien tiene la humildad suficiente para escuchar. Alejandro no solía detenerse a pensar en las personas que limpiaban los rastros de su éxito. Para él, el brillo del piso era simplemente una consecuencia lógica de pagar un servicio, no el resultado del esfuerzo humano de alguien que había llegado antes del amanecer. Aquella mañana, sin embargo, algo lo obligó a reducir el paso. No fue una voz,
ni un gesto evidente, sino una sensación incómoda, casi imperceptible, como cuando uno presiente que ha olvidado algo importante sin saber exactamente qué. Mientras caminaba, escuchó el sonido constante del trapeador moviéndose de un lado a otro, un ritmo pausado que contrastaba con la prisa habitual de su mente. Por un instante, Alejandro se detuvo, algo que rara vez hacía sin un motivo claro. Marta seguía trabajando, concentrada, como si el mundo entero dependiera de que ese suelo quedara limpio. Él la observó sin ser visto, y por primera vez notó detalles que antes no existían para él, las manos marcadas por los años, la forma cuidadosa en que acomodaba los objetos, la serenidad de alguien que no necesita aparentar nada. Alejandro sintió una incomodidad extraña, una especie de contradicción interna. ¿Por qué alguien así parecía tan en paz, mientras él, con todo lo que tenía, sentía una presión constante en el pecho que no sabía explicar? Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por perder tiempo en pensamientos inútiles, y continuó su camino. Pero la pregunta ya había quedado sembrada, silenciosa, persistente. Durante la reunión de ese día, mientras sus socios discutían cifras y estrategias, la mente de Alejandro se desvió una y otra vez hacia esa imagen. No entendía por qué le resultaba tan difícil concentrarse. Estaba acostumbrado a dominar cada espacio, cada conversación, cada resultado. Y, sin embargo, una presencia aparentemente insignificante había logrado desestabilizarlo sin siquiera hablarle. Al final de la reunión, cuando todos se levantaron satisfechos, Alejandro permaneció sentado unos segundos más, mirando la mesa vacía. Fue entonces cuando recordó algo que había aprendido hacía muchos años, cuando aún no era poderoso, cuando todavía escuchaba consejos y aceptaba límites. Recordó a su padre, un hombre sencillo que siempre le repetía que la verdadera fortaleza no estaba en imponerse, sino en saber reconocer cuando uno necesitaba aprender. Alejandro había olvidado esa lección con el tiempo, enterrándola bajo capas de éxito y reconocimiento. Sin darse cuenta, se levantó y caminó de regreso por el pasillo, como si algo lo empujara hacia atrás. Marta seguía allí. Esta vez, cuando él pasó, ella levantó Eres una la mirada empleada y sus terrible, ojos no se sirves para encontraron. nada. Lo siento, señor, haré No lo que hubo me pida. reproche ni Quiero que sumisión limpies en todo esa esto mirada, ahora mismo. solo Sí, una señor. calma profunda que desconcertó a Alejandro. Necesitamos Él sintió terminar el esto hoy, impulso es de crucial. decir algo, Entendido, ¿qué cualquier sugieres? cosa, Coordinemos pero con el orgullo equipo lo ahora. detuvo. De acuerdo, lo haré. Asintió apenas con la cabeza y siguió su camino. Marta lo observó alejarse y suspiró levemente, no con tristeza, sino con una especie de paciencia resignada. Ella había visto ese gesto muchas veces en otros, la lucha silenciosa entre el orgullo y la necesidad de escuchar. A lo largo del día, Alejandro intentó convencerse de que nada de eso tenía importancia. Se refugió en su trabajo, en llamadas interminables, en decisiones rápidas. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba. No era Marta en sí, sino lo que representaba, una vida sin aplausos, sin poder, sin reconocimiento externo, y aún así llena de una dignidad que él había perdido sin darse cuenta. Esa noche, al llegar a su apartamento lujoso, Alejandro se sirvió una copa y se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero no logró distraerlo. Sentía que algo esencial se le escapaba, algo que ninguna cuenta bancaria podía compensar. Y aunque todavía no lo aceptaba, una verdad incómoda comenzaba a abrirse paso. Tal vez no era tan fuerte como creía, y tal vez la humildad, esa palabra que siempre había despreciado, estaba a punto de exigirle una respuesta. La noche avanzó lentamente, y con ella una inquietud que Alejandro no lograba acallar. El silencio de su apartamento, normalmente reconfortante, se volvió pesado, casi acusador. Cada objeto parecía recordarle el camino que había recorrido para llegar hasta allí, premios, cuadros costosos, muebles elegidos más por estatus que por comodidad. Todo hablaba de éxito, pero nada parecía hablarle a él. Se levantó varias veces, caminó sin rumbo fijo, intentó dormir y no pudo. En su mente regresaban escenas que había preferido olvidar, antiguos socios a los que había desplazado sin remordimiento, empleados despedidos con una frialdad que entonces consideró necesaria, amistades que se fueron apagando porque ya no encajaban en su nueva vida.
Por primera vez, Alejandro no justificó esas decisiones con la palabra eficiencia. Por primera vez, se preguntó si había confundido fortaleza con dureza, liderazgo con indiferencia. Al amanecer, llegó a la oficina más temprano de lo habitual, como si necesitara adelantarse a algo que aún no comprendía. El edificio estaba casi vacío, envuelto en una quietud que amplificaba cada paso. Allí estaba Marta, como siempre, limpiando con la misma atención silenciosa. Alejandro se detuvo unos metros antes de pasar de largo. Sintió una resistencia interna, una voz que le decía que no era necesario, que no tenía por qué detenerse, que no debía rebajarse a una conversación sin propósito. Pero otra voz, más baja y persistente, lo empujó a quedarse. Se aclaró la garganta, incómodo, y pronunció un saludo breve. Marta respondió con naturalidad, sin sorpresa, como si ese momento hubiera sido inevitable. Hubo un silencio breve, pero no tenso. Alejandro quiso preguntar algo inteligente, algo que lo mantuviera en su zona de control, pero las palabras no salieron como esperaba. En lugar de eso, dijo lo primero que le vino a la mente. Eres una empleada casi con terrible, torpeza, no sirves para siempre nada. llega Lo siento, tan señor, temprano. haré lo que me pida. Quiero Marta que limpies sonrió todo esto ahora levemente mismo. y Sí, respondió señor. con sencillez, explicando que le gustaba empezar antes Necesitamos para trabajar terminar con esto calma, hoy, es crucial. sin prisas, Entendido, ¿qué sin sugieres? gente alrededor. Coordinemos con el equipo ahora. Alejandro acuerdo, lo escuchó, haré. y ese simple acto le resultó extraño. No estaba negociando, no estaba ordenando, no estaba evaluando resultados. Solo escuchaba. A medida que Marta hablaba, no para impresionar sino para explicar su rutina, Alejandro sintió que algo se aflojaba dentro de él. No había que demostrar nada, no había que ganar nada. Solo estar presente. Marta no le preguntó por su trabajo ni por su fortuna. No lo halagó ni lo criticó. Simplemente habló de la importancia de hacer bien lo que uno hace, incluso cuando nadie mira. Dijo que la dignidad no depende de la posición, sino de la forma en que uno se comporta consigo mismo y con los demás. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esas palabras, tan simples, chocaban directamente con la lógica que había guiado su vida. Para él, la dignidad siempre había estado ligada al reconocimiento externo, al poder, al control. De repente, esa definición parecía incompleta, casi falsa. Marta terminó de hablar y retomó su trabajo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Alejandro permaneció allí unos segundos más, procesando lo que acababa de escuchar. No fue una revelación dramática ni un cambio inmediato. Fue algo más sutil, más profundo, la sensación de haber recibido una lección sin ser juzgado. Mientras se alejaba, comprendió que esa conversación había sido un regalo inesperado, uno que no había pagado ni merecido desde su lógica habitual. Durante el resto del día, Alejandro se sorprendió observando a las personas de su entorno con una atención nueva. Escuchó con más cuidado, habló menos, reaccionó de forma distinta ante pequeños conflictos. No porque quisiera aparentar humildad, sino porque algo dentro de él empezaba a reconocer su ausencia. El dinero seguía allí, intacto, pero había perdido su capacidad de definirlo todo. Alejandro comenzaba a entender que la verdadera fortaleza no consistía en imponerse siempre, sino en atreverse a cuestionarse. Y aunque aún no lo sabía, ese cambio silencioso estaba preparando el terreno para una decisión mucho más profunda, una decisión que pondría a prueba si su despertar era real o solo una ilusión pasajera. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento, cambios que nadie más parecía percibir pero que para él resultaban imposibles de ignorar. No eran gestos grandiosos ni decisiones espectaculares, eran silencios, pausas, miradas sostenidas un segundo más de lo habitual. Empezó a escuchar de verdad en las reuniones, no para responder rápido ni para imponer su criterio, sino para comprender. Descubrió que muchas de las personas a su alrededor hablaban desde el miedo, desde la necesidad de agradar, desde la costumbre de obedecer sin cuestionar. Y esa constatación lo inquietó profundamente, porque entendió que ese clima no se había creado solo, sino que él mismo lo había alimentado durante años. Cada vez que recordaba las palabras de Marta sobre la dignidad y el trabajo bien hecho, sentía una mezcla de vergüenza y alivio.
Vergüenza por haber despreciado durante tanto tiempo aquello que no podía medir en resultados, alivio porque aún estaba a tiempo de mirar de otra manera. Eres una empleada Una terrible. tarde, No sirves para mientras nada. revisaba Lo siento, un señor, informe haré de lo que me recortes, pida. Quiero que Alejandro limpies se todo esto detuvo ahora frente mismo. a un Sí, hombre. señor. Era el de un empleado antiguo, alguien Necesitamos que había terminar pasado esto hoy, es desapercibido crucial. en las Entendido, ¿qué estadísticas, pero sugieres? que, Coordinemos según con una el nota equipo al ahora. pie, De acuerdo, había lo sido haré. clave en momentos difíciles. Antes, Alejandro habría firmado sin dudar. Esa vez, cerró el documento y pidió más información. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para él marcó un quiebre. No porque salvara a alguien de inmediato, sino porque por primera vez cuestionaba una decisión automática basada únicamente en números. Esa noche, al salir del edificio, volvió a encontrarse con Marta. Ella estaba terminando su turno, guardando sus cosas con la misma calma de siempre. Alejandro se acercó con una naturalidad que lo sorprendió a él mismo. Le agradeció por su trabajo, no de manera protocolar, sino con una sinceridad que no había practicado en años. Marta lo miró con atención, como quien reconoce un cambio incipiente pero no se apresura a celebrarlo. Le respondió con amabilidad, sin exagerar, como si entendiera que las transformaciones reales no necesitan aplausos. Alejandro se marchó con una sensación extraña, no había ganado nada tangible, pero se sentía más ligero. Sin embargo, ese camino no estaría libre de resistencia. Al día siguiente, uno de sus socios más cercanos lo confrontó. Le habló de su cambio de actitud, de su aparente debilidad, de la necesidad de mantener una imagen firme. Alejandro escuchó en silencio y, por primera vez, no reaccionó a la defensiva. Comprendió que la humildad no solo implicaba escuchar a quienes estaban abajo en la jerarquía, sino también enfrentar la incomodidad de decepcionar a quienes esperaban de él dureza y control absoluto. Esa conversación lo dejó agotado, pero también más consciente. Entendió que el verdadero conflicto no era externo, sino interno. No se trataba de abandonar el liderazgo ni de renunciar al éxito, sino de redefinirlos. Mientras caminaba de regreso a su oficina, Alejandro se dio cuenta de que el dinero había dejado de ser su escudo principal. Seguía siendo una herramienta poderosa, pero ya no podía protegerlo de las preguntas que comenzaban a surgir con fuerza. ¿Para qué todo esto? ¿Qué queda cuando el poder se apaga? ¿Quién es uno cuando nadie lo aplaude? Esas preguntas no tenían respuestas inmediatas, y eso lo inquietaba. Pero, por primera vez, no intentó silenciarlas. Aceptó su presencia como parte de un proceso inevitable. Miró a su alrededor y vio el mismo edificio, los mismos pasillos, las mismas personas. Y, sin embargo, todo parecía distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él estaba empezando a mirarlo con otros ojos. En ese cambio silencioso, aún frágil, se gestaba la prueba más importante de su vida, una prueba que pronto exigiría algo más que intención, exigiría coherencia entre lo que empezaba a comprender y lo que estaría dispuesto a hacer cuando el dinero ya no fuera suficiente. La oportunidad de poner a prueba todo aquello que comenzaba a comprender no tardó en llegar. Una crisis inesperada sacudió a la empresa de Alejandro, una de esas situaciones que revelan con crudeza el verdadero carácter de quienes toman las decisiones. Un error estratégico del pasado, convenientemente ocultado en informes maquillados, salió a la luz y amenazó con dañar seriamente la reputación del grupo. Eres una empleada terrible. Los No socios sirves para nada. reaccionaron como Lo siento, Alejandro señor, había haré lo que me reaccionado pida. antes. Quiero que limpies Buscando todo esto ahora mismo. responsables Sí, entre señor. los más débiles, preparando despidos rápidos, protegiendo Necesitamos los terminar culpables. esto hoy, es crucial. Durante Entendido, una ¿qué reunión sugieres? tensa, Coordinemos con llena el de equipo ahora. reproches y De voces acuerdo, elevadas, lo haré. Alejandro sintió como el viejo impulso regresaba con fuerza. Sabía exactamente qué hacer para salir ileso, cómo desviar la atención, cómo sacrificar a otros para salvar su posición. Durante unos segundos, estuvo a punto de hacerlo. Nadie lo habría cuestionado. Era lo esperado. Pero entonces recordó las palabras de Marta, la calma con la que hablaba de hacer bien lo que uno hace incluso cuando nadie mira. Recordó la dignidad silenciosa de quien no necesita imponerse para existir. Alejandro pidió la palabra y el silencio se apoderó de la sala. No habló de cifras ni de culpables ajenos. Asumió su responsabilidad, reconoció errores, y propuso enfrentar la crisis sin traicionar los principios básicos de respeto y justicia.
sus socios lo miraron con incredulidad. Algunos interpretaron sus palabras como debilidad, otros como una estrategia arriesgada. Alejandro sintió el peso de esas miradas, pero no retrocedió. Por primera vez, no actuaba para proteger su imagen, sino para ser coherente con algo que apenas comenzaba a construir dentro de sí. La decisión tuvo consecuencias inmediatas, críticas, tensiones internas, pérdidas temporales. Pero también algo inesperado ocurrió. Algunos empleados, acostumbrados al miedo y al silencio, respondieron con compromiso y lealtad. Trabajaron con una motivación distinta, no por obligación, sino por sentirse vistos y respetados. Alejandro observó ese cambio con una mezcla de sorpresa y humildad. Comprendió que el respeto genuino no se compra ni se impone, se gana con coherencia. Esa noche, al salir del edificio, encontró a Marta sentada un momento antes de irse, descansando en silencio. Alejandro se detuvo y, sin discursos, sin explicaciones, le agradeció de nuevo. Marta lo miró y asintió con una sonrisa leve, como quien sabe que el camino recién comienza. No hubo más palabras. No eran necesarias. Alejandro caminó hacia su coche con una sensación desconocida, no de triunfo, sino de alineación. El dinero seguía allí, el poder también, pero ya no ocupaban el centro absoluto de su identidad. Algo más había empezado a tomar forma, algo frágil pero auténtico. Mientras se alejaba, entendió que la humildad no era una meta alcanzada, sino una práctica diaria, una elección constante frente a cada decisión. Y aunque el camino que tenía por delante sería incómodo y exigente, sabía que ya no podía volver atrás. Había aprendido, quizá demasiado tarde, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que acumula, sino por la forma en que trata a los demás cuando nadie la está observando. Con ese pensamiento, la primera etapa de su transformación se cerraba, dejando abierta una pregunta inevitable que marcaría todo lo que vendría después: ¿sería capaz de sostener esa humildad cuando el dinero, el poder y el miedo volvieran a ponerlo a prueba? A veces, el momento que define una vida no llega con ruido ni con aplausos. Llega en silencio, cuando nadie está mirando, cuando las decisiones parecen pequeñas, casi insignificantes. Y, sin embargo, Eres son una esas empleada decisiones terrible, no las que sirves para separan a nada. quienes Lo solo siento, cambian señor, de haré lo que me discurso pida. de quienes Quiero que cambian limpies de todo verdad. esto ahora mismo. Sí, señor. Alejandro creía haber dado un paso importante al asumir su Necesitamos responsabilidad terminar esto durante la hoy, es crisis, crucial. pero Entendido, aún no ¿qué sabía sugieres? si aquel Coordinemos gesto con había el equipo sido un ahora. punto De de acuerdo, inflexión lo real haré. o apenas un impulso momentáneo nacido del cansancio y la culpa. Porque la verdadera prueba de la humildad no aparece en los discursos públicos, sino en las elecciones que se repiten cuando la presión regresa y el miedo vuelve a susurrar que es mejor protegerse a uno mismo. En los días siguientes, la empresa pareció estabilizarse en la superficie, pero por dentro se gestaba algo mucho más profundo. Las miradas hacia Alejandro habían cambiado. Ya no eran solo miradas de respeto automático, algunas estaban cargadas de duda, otras de expectativa, y unas pocas, de silenciosa esperanza. Él lo percibía todo, incluso aquello que no se decía. Y mientras caminaba por los pasillos, comprendía que había cruzado una línea invisible, ya no podía volver a ser el mismo sin traicionarse. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una persona poderosa decide escuchar en lugar de imponer, quédate hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal y acompáñanos, porque lo que viene pone a prueba no solo a Alejandro, sino a todos nosotros. Alejandro empezó a involucrarse en aspectos de la empresa que antes consideraba secundarios. No como una estrategia de control, sino como un intento genuino de comprender. Escuchó a empleados que nunca habían sido invitados a una reunión importante, leyó informes completos en lugar de resúmenes convenientes, y, sobre todo, aprendió a callar. Ese silencio consciente fue, paradójicamente, uno de los aprendizajes más difíciles. En él descubrió cuántas veces había hablado solo para reafirmar su autoridad, no para aportar claridad. Cada día era una pequeña batalla interna entre el viejo Alejandro y el hombre que estaba intentando convertirse. Y esa lucha no era limpia ni lineal. Había momentos de avance y momentos de retroceso, instantes en los que el orgullo regresaba con fuerza, recordándole que el poder era más cómodo que la humildad. En uno de esos días,
recibió una llamada inesperada, un antiguo colaborador, alguien a quien había apartado años atrás sin explicaciones. La conversación fue breve, incómoda, y dejó a Alejandro inquieto. Comprendió que asumir errores presentes era solo el inicio, el pasado también exigía ser mirado de frente. Esa noche, al recordar la llamada, sintió el impulso de justificar sus acciones, de explicarse a sí mismo que todo había sido necesario. Pero algo lo detuvo. Por primera vez, aceptó la posibilidad de que hubiera causado daño sin darse permiso para reconocerlo. Botón de repetir, y aquí surge una pregunta clave: cuando el éxito se construye ignorando a otros, ¿es posible repararlo sin perderlo todo? Mantente atento, porque esta duda marcará cada paso de lo que sigue. Al día siguiente, Alejandro volvió a encontrarse con Marta. Esta vez no fue casualidad. La buscó con la excusa de agradecerle nuevamente, pero en el fondo sabía que necesitaba algo más, necesitaba escuchar. Marta notó el cambio en su tono, en su postura, en su forma de mirar. No lo elogió ni lo alentó con palabras vacías. Le habló de paciencia, de procesos que no pueden forzarse, de la importancia de aceptar que no todas las consecuencias Eres una se empleada pueden terrible, controlar. no sirves para nada. Lo siento, Alejandro señor, escuchó haré lo con que me atención, pida. Quiero que consciente limpies de todo que esto ahora esas mismo. palabras Sí, no señor. eran instrucciones, sino recordatorios. Necesitamos Mientras terminar ella esto hablaba, hoy, es él crucial. entendió Entendido, que ¿qué la humildad sugieres? no consistía Coordinemos en con el equipo sentirse ahora. menos, De acuerdo, sino en lo haré. dejar de sentirse superior. Esa idea lo acompañó durante todo el día, resonando en cada decisión, en cada conversación. Sin darse cuenta, Alejandro comenzaba a ejercer un liderazgo distinto, uno que no se basaba en el miedo ni en la distancia, sino en la coherencia. Y aunque ese camino era más incierto, también era más honesto. Sin embargo, el entorno no tardó en reaccionar. Algunos socios empezaron a presionarlo, otros a ponerlo a prueba. El mensaje implícito era claro: la humildad podía ser admirable, pero no debía interferir con el poder. Alejandro lo sabía. Y también sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir qué estaba dispuesto a sacrificar para mantenerse fiel a ese cambio incipiente. Mientras cerraba su oficina esa noche, comprendió que la verdadera crisis no había terminado, apenas estaba comenzando. Porque ahora el desafío no era salvar una empresa, sino sostener una transformación personal en un mundo que recompensa la dureza y castiga la vulnerabilidad. El cambio de Alejandro no pasó desapercibido por mucho tiempo. En un entorno acostumbrado a jerarquías rígidas y decisiones unilaterales, cualquier desviación del patrón se percibe como una amenaza. Los rumores comenzaron a circular con la misma velocidad con la que antes circulaban los elogios. Algunos decían que estaba perdiendo firmeza, otros que se había vuelto predecible, y unos pocos, los más atentos, intuían que algo más profundo estaba ocurriendo. Alejandro escuchaba esos comentarios sin reaccionar, pero no sin sentir su peso. Cada murmullo era un recordatorio de lo fácil que habría sido seguir como antes, de lo cómodo que resultaba ejercer el poder sin cuestionarse. Sin embargo, también era una confirmación de que el cambio era real, porque solo lo auténtico incomoda de verdad. Una mañana, recibió un informe que lo obligó a enfrentar una de las decisiones más difíciles desde que había iniciado su transformación. Una filial de la empresa estaba generando beneficios récord, pero a costa de prácticas laborales abusivas que, durante años, habían sido ignoradas porque los números justificaban el silencio. Antes, Alejandro habría firmado la continuidad del modelo sin dudar. Esta vez, sintió una resistencia interna inmediata. Sabía que intervenir significaba perder ganancias, enfrentar críticas de inversionistas y abrir un conflicto que podría desestabilizar toda la estructura. Durante horas, permaneció solo en su oficina, mirando el informe sin tocarlo. No estaba calculando riesgos financieros, estaba midiendo su coherencia. Recordó una frase que Marta había dicho casi al pasar: lo difícil no es hacer lo correcto cuando todos miran, sino cuando hacerlo parece una pérdida. Esa idea lo golpeó con fuerza. Alejandro entendió que la humildad no era solo una actitud interna, sino una serie de decisiones concretas que, inevitablemente, tenían un costo. Convocó a una reunión extraordinaria y expuso el problema sin suavizarlo. No justificó las prácticas ni las relativizó.
propuso cambios inmediatos y asumió las consecuencias. La reacción fue intensa. Algunos socios se opusieron abiertamente. Eres una empleada otros lo terrible, no acusaron sirves de para poner en nada. riesgo Lo la siento, señor, estabilidad haré lo del que me grupo. pida. Quiero que limpies todo esto ahora mismo. Escuchó Sí, todo sin señor. interrumpir, consciente de que ese momento definiría su Necesitamos credibilidad. terminar esto hoy, es crucial. Al Entendido, final, ¿qué sugieres? sostuvo su Coordinemos postura. con el equipo ahora. De acuerdo, No porque lo haré. estuviera seguro del resultado, sino porque había aprendido que la coherencia no depende de la certeza, sino del compromiso. La decisión generó pérdidas inmediatas y tensiones profundas. Pero también produjo algo inesperado, un respeto silencioso entre quienes, hasta entonces, solo obedecían. Alejandro comenzó a notar que las personas hablaban con más franqueza, que los problemas salían a la luz antes de convertirse en crisis, que el miedo comenzaba a perder terreno. Esa transformación no era rápida ni perfecta, pero era real. Sin embargo, cada avance traía consigo una nueva duda: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Qué pasaría cuando el precio de la humildad fuera demasiado alto? Esa pregunta lo acompañaba constantemente, incluso en los momentos de aparente calma. Botón de repetir. Si estás siguiendo esta historia, detente un segundo y piensa, ¿cuántas veces has callado algo importante para no perder comodidad? Lo que Alejandro enfrenta ahora es una pregunta que tarde o temprano alcanza a todos. Una noche, mientras salía del edificio, Alejandro encontró a Marta esperando el transporte público. La imagen lo descolocó. Nunca antes se había detenido a pensar en cómo regresaban a casa las personas que trabajaban allí. Se acercó y, con una naturalidad nueva, le preguntó cómo estaba. Marta respondió con sencillez, sin dramatizar, hablando de su día como si fuera algo digno de ser contado. Alejandro escuchó y comprendió que escuchar de verdad implica reconocer el valor de la experiencia del otro, incluso cuando no se parece a la propia. Antes de despedirse, Marta le dijo algo que quedó grabado en su mente: cambiar no es difícil. Lo difícil es no cansarse de cambiar. Alejandro asintió en silencio. Sabía que tenía razón. Porque el entusiasmo inicial se estaba transformando en resistencia, y la presión externa no disminuiría. Mientras observaba a Marta alejarse, entendió que su camino recién comenzaba a mostrar sus verdaderos obstáculos. No se trataba de una decisión aislada ni de un gesto simbólico. Se trataba de sostener, día tras día, una forma distinta de estar en el mundo. Y eso exigía una fortaleza que el dinero nunca le había enseñado. Al subir a su coche, Alejandro se preguntó si estaba preparado para lo que vendría, si su cambio resistiría cuando el miedo regresara con más fuerza. Esa duda, lejos de debilitarlo, le confirmó que ya no era el mismo. Porque antes, ni siquiera se habría permitido formularla. El impacto de las decisiones de Alejandro comenzó a sentirse más allá de las paredes de la empresa. Proveedores, inversionistas y antiguos aliados empezaron a reaccionar ante una forma de liderazgo que no encajaba con lo que esperaban de él. Algunos se retiraron en silencio, otros exigieron explicaciones, y unos pocos intentaron aprovechar la situación para presionarlo. Alejandro observaba ese movimiento con atención, consciente de que el poder real no se mide solo en lo que uno controla, sino también en lo que está dispuesto a perder. Cada llamada tensa, cada reunión incómoda, reforzaba una certeza incómoda: la humildad no es neutral, siempre toma partido, Eres y una ese empleada partido terrible, rara no vez sirves para favorece a nada. quien busca siento, señor, conservar haré lo que me privilegios pida. intactos. Quiero que limpies todo esto ahora En mismo. medio Sí, de ese señor. clima, surgió un problema que lo obligó a mirar aún más Necesitamos adentro. terminar esto hoy, es Un crucial. directivo Entendido, ¿qué cercano, sugieres? alguien en Coordinemos quien con había el equipo confiado ahora. durante De acuerdo, años, lo haré. fue acusado de manipular información para proteger intereses personales. Antes, Alejandro habría manejado el asunto con discreción, minimizando el daño para evitar escándalos. Esta vez, decidió investigar a fondo, aun sabiendo que el resultado podía afectar su círculo más cercano. La investigación confirmó las irregularidades. La traición no fue solo profesional, fue personal. Alejandro sintió la tentación de resolverlo en privado, de llegar a un acuerdo silencioso que evitara tensiones mayores. Durante horas, luchó con esa idea. Sabía que hacerlo sería más fácil, más rápido, más conveniente. Pero también sabía que traicionaría todo lo que estaba intentando construir. Convocó al directivo, escuchó su versión sin interrumpir y,
con una calma que sorprendió incluso a él mismo, tomó una decisión firme y transparente. No hubo humillación ni venganza, pero tampoco encubrimiento. La noticia se extendió rápidamente y generó una ola de reacciones encontradas. Algunos lo felicitaron en privado, otros lo acusaron de ingenuidad. Alejandro aceptó ambas cosas con la misma serenidad. Entendió que no podía controlar la interpretación de sus actos, solo su coherencia. Esa noche, al quedarse solo en su oficina, sintió el peso emocional de la decisión. No era el triunfo lo que sentía, sino una especie de duelo. Perder a alguien cercano, aunque fuera por una causa justa, dolía. Y ese dolor lo enfrentó a una verdad que nunca había querido aceptar: el liderazgo auténtico implica soledad. No la soledad del poder, sino la soledad de quien elige no traicionarse. Al día siguiente, la empresa amaneció distinta. No porque todo estuviera resuelto, sino porque el mensaje había sido claro. Las reglas ya no eran negociables según la conveniencia. Alejandro comenzó a notar una transformación lenta pero profunda en la cultura interna. Las personas hablaban con más honestidad, asumían errores sin tanto miedo, y proponían soluciones sin esperar órdenes. Ese cambio no se reflejaba aún en los números, y eso inquietaba a muchos. Pero Alejandro había aprendido a mirar más allá de los resultados inmediatos. Sabía que estaba sembrando algo que requería tiempo. Botón de repetir: si has llegado hasta aquí, detente un momento y pregúntate, ¿qué elegirías tú si hacer lo correcto significara perder apoyo, comodidad o relaciones? Esta historia se vuelve más desafiante a partir de ahora. En medio de ese proceso, Alejandro recibió un mensaje inesperado de Marta. No era una petición ni una advertencia, sino una invitación sencilla a conversar después del trabajo. Se encontraron en un lugar modesto, lejos de oficinas y trajes formales. Allí, sin jerarquías ni roles definidos, hablaron como dos personas compartiendo experiencias. Marta le contó fragmentos de su vida, de decisiones difíciles, de pérdidas aceptadas sin resentimiento. Alejandro escuchó con una atención distinta, no como quien aprende una lección, sino como quien reconoce una verdad compartida. Comprendió que la humildad no se aprende en libros ni en discursos, Eres una se empleada aprende terrible, viviendo, no sirves para aceptando nada. límites, Lo siento, señor, haré lo que me reconociendo pida. errores Quiero sin que limpies destruirse todo por esto ahora ellos. mismo. Sí, señor. Esa conversación no le dio respuestas claras ni soluciones Necesitamos prácticas, terminar esto pero hoy, le es ofreció crucial. algo más Entendido, ¿qué valioso: sugieres? perspectiva. Coordinemos con el equipo ahora. Al De acuerdo, despedirse, lo haré. Alejandro se sintió agradecido de una manera nueva, sin deuda ni superioridad. Mientras regresaba a casa, entendió que su transformación no era un proceso individual aislado, sino una red de encuentros, decisiones y renuncias que lo estaban redefiniendo. Sin embargo, también supo que lo más difícil aún estaba por venir. Porque cuando el cambio deja de ser una novedad y se convierte en una forma de vida, el cansancio aparece, y con él la tentación de volver atrás. Alejandro no sabía si tendría la fuerza para sostener ese camino cuando el desgaste se hiciera más evidente. Pero una cosa era clara: ya no podía fingir que no sabía lo que ahora sabía. Y ese conocimiento, aunque incómodo, era irreversible. Con el paso de las semanas, el cansancio comenzó a manifestarse de una forma más profunda. No era un agotamiento físico, sino una fatiga interior, esa que aparece cuando uno sostiene decisiones difíciles sin la validación inmediata del entorno. Alejandro lo sentía al despertar, en la forma en que su mente tardaba más en ordenarse, en la presión silenciosa que regresaba cada vez que abría un nuevo informe. Había elegido un camino más honesto, pero también más exigente. Y aunque sabía que no podía retroceder sin traicionarse, empezaba a preguntarse cuánto tiempo podría mantenerse firme sin quebrarse. Los resultados financieros seguían siendo inestables, y los inversionistas más impacientes comenzaron a exigir cambios drásticos. En una reunión especialmente tensa, uno de ellos expresó en voz alta lo que muchos pensaban: que la humildad era un lujo que solo podía permitirse quien no tenía nada que perder. Alejandro escuchó esas palabras con atención. No respondió de inmediato. Sabía que cualquier reacción impulsiva sería interpretada como debilidad o como arrogancia, dependiendo del punto de vista. Cuando finalmente habló, no defendió su postura con discursos morales ni con promesas grandilocuentes.
Habló de responsabilidad a largo plazo, de la diferencia entre ganar hoy y sostener mañana, de la necesidad de construir algo que no se derrumbara ante la primera crisis. Algunos escucharon con escepticismo, otros con una atención cautelosa. Alejandro entendió que no convencería a todos, y por primera vez aceptó esa realidad sin angustia. Esa aceptación fue un pequeño alivio, pero también un recordatorio de su soledad en la toma de decisiones. Esa noche, al quedarse solo en la oficina, Alejandro recordó cómo había sido su vida antes de todo esto, más simple en apariencia, más dura en el fondo. Recordó la sensación constante de tener que demostrar algo, de no poder bajar la guardia. Se dio cuenta de que, aunque ahora estaba cansado, ya no vivía con esa tensión permanente. La humildad no le había quitado peso, le había cambiado el tipo de carga. Sin embargo, el cuerpo y la mente también tienen límites, y Alejandro comenzó a sentirlos con claridad. Un día, al llegar temprano, encontró a Marta sentada en silencio, descansando antes de comenzar su turno. Ella notó su expresión y, sin necesidad de preguntas, le dijo algo que resonó profundamente: el cansancio no siempre significa que estás haciendo algo mal. A veces Eres una significa empleada que estás terrible, no sirves haciendo para algo nada. distinto. Lo siento, señor, haré lo que me pida. Alejandro Quiero que sonrió limpies con todo esto gratitud. ahora mismo. Sí, señor. Esa frase no eliminó su fatiga, pero la resignificó. Necesitamos terminar esto hoy, es Comprendió crucial. que el Entendido, desgaste ¿qué sugieres? no era una Coordinemos señal de con el fracaso, equipo ahora. sino De parte acuerdo, del lo haré. proceso. Aún así, el entorno seguía presionando. Un socio clave anunció su salida, llevándose consigo una parte importante del capital. La noticia sacudió a la empresa y puso a prueba la confianza de todos. Muchos miraron a Alejandro esperando una reacción fuerte, un giro abrupto, una señal de que el experimento de la humildad había terminado. Alejandro sintió el impulso de responder como antes, de demostrar autoridad, de imponer control. Pero se detuvo. Respaldó al equipo, explicó la situación con transparencia y pidió tiempo. No prometió resultados inmediatos. Esa honestidad generó inquietud, pero también respeto. Alejandro comenzaba a comprender que liderar desde la humildad no consistía en ofrecer certezas falsas, sino en acompañar la incertidumbre con integridad. A medida que los días avanzaban, algunos comenzaron a marcharse, incapaces de adaptarse a ese nuevo ritmo. Otros, en cambio, se quedaron y asumieron responsabilidades que antes evitaban. La empresa se estaba transformando, y Alejandro con ella. Pero la pregunta seguía latente: ¿qué pasaría si el precio final fuera demasiado alto? Botón de repetir. Si esta historia te hace reflexionar, no te vayas todavía. Lo que viene pondrá a Alejandro frente a una decisión que no admite medias tintas, una de esas que redefinen para siempre quiénes somos. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos, Alejandro encontró una nota escrita años atrás, en los primeros días de la empresa. Era un recordatorio personal sobre por qué había comenzado ese proyecto, no solo para ganar dinero, sino para construir algo significativo. Leyó esas palabras con una mezcla de nostalgia y claridad. Entendió que, en algún punto, había perdido de vista ese propósito. Ahora, de forma inesperada, estaba regresando a él, pero desde un lugar distinto, más consciente, más humilde. Esa comprensión no le dio tranquilidad inmediata, pero sí una dirección. Alejandro sabía que aún no había llegado al momento decisivo, pero lo sentía acercarse. Y cuando llegara, no se trataría solo de dinero o poder, sino de elegir qué tipo de persona estaba dispuesto a ser, incluso si nadie lo aplaudía por ello. La decisión que Alejandro había intuido durante semanas finalmente tomó forma de manera concreta. No llegó como una revelación repentina, sino como una conclusión inevitable tras cada conversación incómoda, cada noche de insomnio y cada renuncia silenciosa que había aceptado en el camino. El consejo directivo convocó una reunión extraordinaria para redefinir el rumbo de la empresa. El mensaje era claro, aunque nadie lo dijera abiertamente: o Alejandro ajustaba su forma de liderar para tranquilizar a los inversionistas, o su permanencia al frente del proyecto comenzaría a ser cuestionada. Al sentarse frente a ellos, Alejandro sintió una calma extraña. No era seguridad absoluta, sino la serenidad de quien ha dejado de huir de la verdad.
Escuchó propuestas que priorizaban resultados rápidos, recortes agresivos y un retorno a prácticas que él ya había decidido abandonar. Cada argumento estaba bien estructurado, respaldado por Eres una números empleada convincentes. terrible. No sirves para nada. Antes, siento, señor, haré ese lo que me lenguaje pida. lo habría Quiero que limpies tranquilizado. todo esto ahora mismo. Sí, señor. Ahora, lo dejaba vacío. Cuando llegó Necesitamos su turno de terminar hablar, esto hoy, es Alejandro crucial. no Entendido. se ¿Qué defendió. sugieres? Coordinemos con el equipo Tampoco ahora. atacó. De acuerdo, lo haré. Expuso con claridad el camino que había elegido, las consecuencias que estaba dispuesto a asumir y los límites que no estaba dispuesto a cruzar. Dijo algo que dejó la sala en silencio, que prefería perder su posición antes que perder la coherencia que apenas comenzaba a recuperar. Algunos lo miraron con incredulidad, otros con respeto contenido. Nadie interrumpió. Esa reacción, lejos de intimidarlo, confirmó que había tocado un punto esencial. La reunión terminó sin una resolución definitiva, pero el mensaje estaba claro, el conflicto había alcanzado un nivel irreversible. Alejandro salió de allí consciente de que su futuro en la empresa pendía de un hilo, pero también con una sensación de integridad que nunca había experimentado. Esa noche, caminó sin rumbo por la ciudad, observando rostros anónimos, vidas que no conocía pero que, de alguna manera, le recordaban que el mundo era mucho más amplio que su cargo y su cuenta bancaria. Pensó en Marta, en sus palabras sencillas y firmes, en la forma en que ella vivía sin aparentar, sin negociar su dignidad. Comprendió que la humildad no le había quitado ambición, sino que la había reorientado. Ya no se trataba de acumular, sino de construir algo que pudiera sostenerse sin destruir a otros en el proceso. Al día siguiente, la tensión se volvió palpable. Los pasillos estaban más silenciosos, las conversaciones más cuidadosas. Alejandro notó miradas esquivas, gestos de apoyo discreto y también señales de distanciamiento. No lo tomó como algo personal. Entendió que cada quien estaba evaluando sus propias prioridades. En medio de ese clima, recibió un mensaje inesperado de un grupo de empleados que solicitaban hablar con él. Se reunieron en una sala pequeña, sin formalidades. Allí, con nerviosismo pero con honestidad, le expresaron su apoyo. No hablaban de cifras ni de estrategias, sino de sentirse respetados, escuchados, considerados. Alejandro escuchó con atención, consciente de que esas palabras no aparecerían en ningún informe financiero, pero tenían un valor incalculable. Por primera vez, sintió que no estaba completamente solo. Sin embargo, también sabía que ese respaldo no garantizaba nada. La estructura de poder seguía siendo frágil, y las decisiones finales aún no se habían tomado. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro se enfrentó a una pregunta que había evitado hasta entonces: ¿qué haría si finalmente lo apartaban del proyecto que había construido? La idea lo estremeció, pero no lo paralizó. Sorprendido, se dio cuenta de que el miedo ya no lo dominaba como antes. Había descubierto algo que no podía perderse con un despido: la posibilidad de mirarse al espejo sin vergüenza. Esa constatación no eliminó la incertidumbre, pero la hizo soportable. Alejandro comprendió que había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía elegir entre humildad y éxito como si fueran opuestos. Tenía que redefinir qué significaba realmente triunfar. Y esa redefinición, lo supiera o no el consejo, ya estaba transformando su vida de manera irreversible. El desenlace de aquella tensión no llegó Eres con una una empleada decisión terrible, inmediata no sirves ni para con un nada. anuncio Lo siento, oficial. señor, haré lo que me pida. Llegó, Quiero que limpies como todo tantas esto ahora cosas mismo. Sí, importantes señor. en la vida, de manera gradual, casi silenciosa. Necesitamos terminar esto hoy, Durante es crucial. días, Entendido, ¿qué Alejandro sugieres? continuó trabajando Coordinemos con como el equipo siempre, ahora. De acuerdo, consciente de lo que haré. cada jornada podía ser la última en ese cargo. Lejos de paralizarlo, esa posibilidad lo volvió más presente. Escuchó con atención genuina, tomó decisiones con cuidado y sostuvo conversaciones difíciles sin evadirlas. Ya no actuaba para demostrar nada, actuaba porque había elegido un modo distinto de estar en el mundo. Finalmente, el consejo directivo comunicó su resolución: Alejandro seguiría al frente de la empresa, pero con condiciones claras y un margen de maniobra reducido. No era una victoria absoluta ni una derrota. Era un equilibrio inestable, una tregua. Algunos interpretaron la decisión como una concesión estratégica, otros como una señal de confianza cautelosa.
Alejandro la recibió sin euforia. Entendió que esa resolución no validaba su camino ni lo invalidaba. Solo le ofrecía tiempo. Y el tiempo, bien utilizado, podía ser una oportunidad o una carga. En los días siguientes, la empresa comenzó a mostrar señales tímidas de recuperación. No eran resultados espectaculares, pero eran sostenidos. Más importante aún, el clima interno había cambiado. Las personas se atrevían a hablar, a proponer, a asumir responsabilidades sin tanto miedo. Alejandro observaba ese proceso con una mezcla de gratitud y humildad. Sabía que no era obra exclusiva suya, sino el resultado de un cambio colectivo que él solo había iniciado. Una tarde, al terminar su jornada, se cruzó nuevamente con Marta. Esta vez no hubo necesidad de palabras. Se saludaron con una mirada cómplice, una de esas que reconocen un proceso compartido sin apropiárselo. Alejandro comprendió que Marta nunca había intentado enseñarle nada de forma directa. Simplemente había sido coherente con su forma de vivir, y eso había sido suficiente. Mientras caminaba hacia la salida, Alejandro reflexionó sobre todo lo ocurrido. Había descubierto que la humildad no era una renuncia al poder, sino una manera distinta de ejercerlo. No era debilidad, sino una fortaleza menos ruidosa y más exigente. También entendió que ese camino no tenía un final claro. No había un punto en el que pudiera decir, ya aprendí. La humildad, como la coherencia, debía renovarse cada día, especialmente cuando el cansancio y la presión regresaran. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro no celebró ni lamentó. Simplemente aceptó el momento. Sabía que la verdadera prueba no había terminado. De hecho, estaba a punto de intensificarse. Porque sostener la humildad cuando las cosas mejoran puede ser tan difícil como mantenerla en medio de la crisis. Y él aún tendría que enfrentarse a decisiones más profundas, aquellas que no solo afectan a una empresa, sino a la propia identidad. Mientras apagaba las luces, una pregunta quedó flotando en su mente, anunciando lo que vendría después. ¿Qué sucede cuando la humildad ya no es una elección nueva, sino una responsabilidad permanente? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te está resonando, dale like, suscríbete al canal y continúa con nosotros en la parte Eres una 03. empleada terrible, no sirves para Porque nada. lo que viene Lo siento, pondrá a señor, haré prueba lo que no me solo pida. el liderazgo Quiero que de limpies Alejandro, todo esto ahora sino mismo. el Sí, significado mismo de éxito, poder y dignidad. Necesitamos Hay un terminar punto esto en toda hoy, es crucial. transformación en el Entendido, que ¿qué el sugieres? cambio deja Coordinemos de ser con el visible equipo y ahora. se vuelve De acuerdo, interno. lo haré. Ya no hay aplausos, ni críticas abiertas, ni señales claras que indiquen si uno va por el camino correcto. Solo queda la conciencia propia, silenciosa y exigente. Alejandro había llegado exactamente a ese punto. Después de la decisión del consejo, después de la aparente estabilidad recuperada, comenzó una etapa mucho más difícil de identificar y, por lo mismo, más peligrosa. Porque cuando el conflicto externo se atenúa, el conflicto interno se vuelve protagonista. Y Alejandro lo sentía cada día con más claridad. Ya no luchaba solo contra la presión de los inversionistas o las expectativas de los socios, sino contra algo más profundo, la tentación de relajarse, de conformarse con haber mejorado lo suficiente, de convertir la humildad en un discurso cómodo en lugar de una práctica viva. Ese riesgo lo inquietaba más que cualquier crisis financiera. Sabía que muchas personas fracasan no cuando todo va mal, sino cuando las cosas empiezan a ir un poco mejor. En ese margen ambiguo, el ego suele reaparecer disfrazado de merecimiento. Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo que lo pusieron en alerta. Se descubrió pensando en su propia historia con cierta satisfacción, recordando las decisiones difíciles que había tomado, observando cómo otros lo miraban ahora con una mezcla de respeto y expectativa. No era soberbia abierta, pero tampoco era humildad pura. Era una forma sutil de orgullo, más peligrosa precisamente porque parecía razonable. Esa constatación lo sacudió. Comprendió que la humildad no se consolida con una serie de actos correctos, sino que puede desvanecerse si uno deja de vigilarla. Cada mañana, al mirarse al espejo, Alejandro se preguntaba si seguía tomando decisiones por coherencia o si empezaba a disfrutar demasiado de la imagen de sí mismo como el líder diferente.
Esa pregunta no tenía una respuesta clara, y eso lo obligaba a mantenerse incómodo, atento, despierto. En la empresa, la dinámica seguía transformándose lentamente. Los resultados mejoraban de forma gradual, lo suficiente como para reducir la presión inmediata, pero no tanto como para generar euforia. Alejandro valoraba ese equilibrio frágil porque lo mantenía alerta. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Algunos socios comenzaron a sugerir que ya era momento de capitalizar el cambio de imagen, de usar el discurso de la ética y la humildad como una ventaja competitiva. Esas propuestas lo incomodaron profundamente. No porque fueran ilegales o inmorales en sí mismas, sino porque percibía el riesgo de instrumentalizar aquello que había nacido como una convicción genuina. Alejandro escuchó, hizo preguntas, pero no tomó decisiones apresuradas. Sabía que ese dilema era más complejo de lo que parecía. ¿Dónde termina la coherencia y dónde comienza la estrategia? ¿Es posible mantener la humildad cuando se la convierte en marca? Esas preguntas lo acompañaban incluso fuera del trabajo. Una noche, mientras caminaba solo, Alejandro recordó una conversación antigua con su padre, una de esas que en su momento había pasado desapercibida. Su padre le había dicho Eres que una el empleada verdadero terrible, carácter no sirves de una para nada. persona se Lo siento, revela señor, cuando haré lo que nadie me pida. espera nada Quiero de que ella. limpies todo esto ahora mismo. En Sí, ese señor. entonces, Alejandro no había entendido del todo esas Necesitamos palabras. terminar esto hoy, es crucial. Ahora, Entendido, ¿qué resonaban sugieres? con una Coordinemos claridad con el equipo incómoda. ahora. De acuerdo, lo haré. Porque sentía que cada vez más personas esperaban algo de él, un liderazgo distinto, decisiones éticas, una coherencia constante. Y aunque ese reconocimiento no era negativo, también podía convertirse en una trampa. ¿Qué pasaría el día en que decepcionara a esos nuevos observadores? ¿Seguiría siendo humilde o intentaría proteger su imagen a cualquier precio? Esa duda lo obligó a mirar hacia adentro con una honestidad brutal. Entendió que la verdadera prueba no estaba en sostener una postura frente a los demás, sino en mantenerse fiel a ella cuando ya no generara admiración. En medio de esa reflexión, Alejandro volvió a encontrarse con Marta, como tantas otras veces, pero esta vez con una necesidad distinta. No buscaba consejo ni confirmación. Solo necesitaba recordar por qué había comenzado ese camino. Hablaron poco. Marta le contó de un problema familiar, de preocupaciones sencillas, de decisiones tomadas sin dramatismo. Alejandro escuchó y, al hacerlo, se dio cuenta de algo fundamental: Marta no se pensaba a sí misma como ejemplo de nada. Simplemente vivía de acuerdo con lo que consideraba correcto. Esa constatación lo confrontó con una verdad incómoda: cuando uno empieza a verse como modelo, corre el riesgo de dejar de ser auténtico. De regreso a casa, Alejandro sintió que estaba entrando en una fase más solitaria de su proceso. Ya no podía apoyarse en crisis externas ni en gestos visibles para sostener su cambio. Ahora todo dependía de una vigilancia interior constante, de una humildad que no se proclamara ni se exhibiera. Sabía que en adelante las decisiones serían menos espectaculares, pero más reveladoras. Pequeños gestos, silencios, renuncias internas que nadie aplaudiría. Y comprendió que precisamente ahí se definía todo. La humildad, entendió, no es una etapa que se supera, sino una tensión que se habita. Y esa tensión, lejos de desaparecer, estaba a punto de intensificarse, porque nuevas oportunidades, más sutiles y seductoras, comenzarían a poner a prueba si su transformación era real o solo una versión refinada de su antiguo ego. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a experimentar una forma de incomodidad distinta a todo lo que había conocido antes. No era miedo a perder poder ni ansiedad por los resultados, sino una vigilancia constante sobre sí mismo, una atención casi agotadora a las intenciones que se escondían detrás de cada decisión. Descubrió que el ego no desaparece cuando uno lo enfrenta una vez, se adapta, se vuelve más sofisticado, aprende a hablar el lenguaje de la virtud. Y esa revelación lo inquietó profundamente, porque entendió que podía caer en la trampa de hacer lo correcto por las razones equivocadas. En reuniones, notaba cómo elegía palabras que sonaban humildes, cómo modulaba su tono para parecer cercano, cómo evitaba gestos autoritarios. Todo eso era positivo en apariencia,
pero Alejandro se preguntaba si no estaba empezando a actuar para sostener una imagen, incluso una imagen moralmente aceptable. Esa duda lo obligaba a detenerse, a revisar cada impulso con una honestidad que resultaba agotadora. A veces, deseaba volver a la simplicidad Eres una brutal de empleada su terrible, antiguo no sirves liderazgo, para nada. donde Lo no siento, había señor, haré lo ambigüedad que me ni pida. introspección. Quiero que limpies todo esto ahora Pero mismo. sabía Sí, que señor. esa simplicidad tenía un costo que ya no estaba dispuesto Necesitamos a pagar. terminar esto hoy, es En crucial. ese estado Entendido, de ¿qué tensión sugieres? interna, Coordinemos recibió con el una equipo ahora. invitación De que acuerdo, lo puso en lo haré. alerta. Una organización internacional quería reconocerlo públicamente como ejemplo de liderazgo ético. El premio incluía visibilidad, prestigio y nuevas oportunidades. Cualquiera en su lugar lo habría aceptado sin dudar. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y desconfianza. Parte de él se sintió validada, otra parte percibió el riesgo inmediato. Aceptar ese reconocimiento fortalecería el cambio o lo convertiría en espectáculo. Durante días, reflexionó en silencio. No pidió consejo, no buscó aprobación. Sabía que la respuesta debía surgir de un lugar más profundo. Recordó a Marta, no sus palabras, sino su forma de estar en el mundo, ajena a la necesidad de ser reconocida. Esa comparación no le produjo culpa, sino claridad. Alejandro entendió que no estaba preparado para ese tipo de exposición. Rechazó la invitación con una explicación sobria, sin discursos ni declaraciones públicas. La decisión sorprendió a muchos y generó especulación. Algunos interpretaron el rechazo como una estrategia calculada, otros como falsa modestia. Alejandro aceptó no poder controlar esas interpretaciones. Lo importante era que la decisión lo había dejado en paz. Esa paz, breve pero auténtica, le confirmó que aún estaba conectado con la intención original de su cambio. Sin embargo, renunciar a ese reconocimiento también tuvo consecuencias. Algunos aliados comenzaron a distanciarse, incapaces de comprender por qué alguien rechazaría una oportunidad tan ventajosa. Alejandro observó ese alejamiento sin resentimiento. Comprendió que cada renuncia clarifica el camino, pero también reduce el número de compañeros de viaje. En la empresa, el ambiente seguía evolucionando. Las personas se sentían más libres para expresar desacuerdos, y eso generaba debates intensos, a veces incómodos. Alejandro aprendió a sostener esos espacios sin imponer conclusiones rápidas. Descubrió que escuchar sin resolver de inmediato era una forma de liderazgo que exigía más paciencia y menos control. Ese aprendizaje no fue fácil. En ocasiones, salía de las reuniones con la sensación de no haber hecho lo suficiente. Pero con el tiempo, comenzó a notar que las soluciones surgían de forma más colectiva, más sólida. Ese proceso reforzó su convicción, aunque no eliminó sus dudas. Porque cada avance externo venía acompañado de una pregunta interna: ¿seguiría actuando así si nadie lo notara, si no hubiera consecuencias visibles? Esa pregunta lo acompañaba incluso en los momentos de descanso. Una noche, mientras ordenaba papeles antiguos, encontró una carta que había escrito años atrás, en un momento de crisis personal. En ella hablaba de su miedo a ser irrelevante, de su obsesión por dejar huella, de su necesidad de ser visto. Leer esas palabras fue como encontrarse con una versión pasada de sí mismo que aún no había desaparecido del todo. Alejandro no sintió rechazo hacia ese hombre, sintió compasión. Comprendió que su transformación no consistía en negar quién había sido, sino en integrar esa parte sin permitir que gobernara Eres una sus empleada decisiones. terrible, no sirves para nada. Esa Lo siento, comprensión señor, le haré lo trajo que me una pida. serenidad Quiero que distinta, limpies todo esto menos ahora mismo. eufórica Sí, y señor. más estable. Entendió que la humildad no elimina Necesitamos el deseo terminar de ser esto hoy, es reconocido, crucial. pero Entendido, puede ¿qué impedir sugieres? que ese Coordinemos deseo con el dirija equipo la ahora. vida. De acuerdo, lo haré. Y esa distinción era crucial. Al cerrar la carta, Alejandro se dio cuenta de que estaba entrando en una fase más silenciosa y exigente de su proceso. Ya no se trataba de resistir presiones externas evidentes, sino de desactivar impulsos internos sutiles. Sabía que esa etapa sería larga y poco visible, pero también intuía que ahí se jugaba todo. Porque si lograba sostener la humildad en ese terreno invisible, entonces estaría preparado para enfrentar pruebas aún más profundas, aquellas que no solo desafían las decisiones, sino la identidad misma.
Con el rechazo del reconocimiento público, Alejandro creyó haber superado una de las pruebas más sutiles de su proceso. Sin embargo, pronto descubrió que la humildad no se pone a prueba una sola vez en cada forma, sino que regresa transformada, insistente, como una pregunta que cambia de tono pero no de fondo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo crisis visibles ni decisiones dramáticas. Y precisamente esa calma comenzó a inquietarlo. Porque Alejandro entendía, ahora con más claridad, que el verdadero peligro no siempre viene envuelto en conflicto, sino en comodidad. Empezó a notar cómo, poco a poco, se acostumbraba a esa nueva versión de sí mismo, más reflexiva, más contenida, más respetada. Y ese acostumbramiento traía consigo una tentación silenciosa, la de instalarse, la de creer que había alcanzado un equilibrio definitivo. Esa idea lo alarmó más que cualquier crítica externa. Se dio cuenta de que estaba empezando a pensar en su transformación como un logro, no como un camino. Y convertir el cambio en una medalla era el primer paso para vaciarlo de sentido. En la empresa, los procesos seguían fluyendo, pero surgieron nuevas tensiones, menos evidentes y más complejas. Algunos empleados comenzaron a utilizar el discurso de la apertura y la escucha para evitar responsabilidades, escudándose en la horizontalidad para no decidir. Alejandro lo percibió con rapidez. Entendió que la humildad mal entendida podía convertirse en una forma de evasión. Eso lo obligó a redefinir límites con claridad, sin caer en autoritarismo ni en permisividad. Fue un ejercicio delicado, lleno de matices. En varias ocasiones, se equivocó. Tomó decisiones tardías, evitó confrontaciones necesarias, confundió paciencia con indecisión. Cada error lo afectaba más que antes, no por culpa, sino porque ahora era consciente de sus consecuencias humanas. Alejandro empezó a sentir un desgaste emocional nuevo, producto de esa atención constante. No se permitía automatismos. Cada elección debía pasar por un filtro ético, relacional, personal. Ese nivel de conciencia, aunque valioso, también era agotador. Hubo días en los que deseó no pensar tanto, volver a una lógica más simple. Pero también sabía que esa simplicidad era falsa, construida sobre la negación del impacto de sus actos. En uno de esos días, recibió una llamada que removió una parte profunda de su historia. Era su madre, con quien había mantenido una relación distante durante años. La conversación fue tensa Eres al una inicio, empleada terrible, llena de no sirves silencios para nada. incómodos Lo siento, y señor, palabras haré lo que me medidas. pida. Quiero que limpies Poco a todo esto poco, ahora mismo. Sin Sí, embargo, señor. surgieron reproches antiguos, heridas no resueltas. Necesitamos terminar esto hoy, expectativas es crucial. frustradas. Entendido, ¿qué sugieres? Alejandro Coordinemos con escuchó el equipo más de ahora. lo que habló. De acuerdo, lo haré. Por primera vez, no intentó justificarse ni explicar su ausencia con excusas laborales. Reconoció su distancia, su dureza, su incapacidad pasada de estar presente. Esa conversación no resolvió todo, pero abrió una grieta. Al colgar, Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Comprendió que su transformación no podía limitarse al ámbito profesional. La humildad que estaba aprendiendo exigía coherencia en todas las áreas de su vida. Esa constatación amplió el alcance de su proceso de una forma que no había previsto. Ya no se trataba solo de cómo lideraba una empresa, sino de cómo se relacionaba con las personas más cercanas. Esa ampliación lo desestabilizó. Porque era más fácil ser humilde en lo abstracto que en lo íntimo. En los días siguientes, Alejandro comenzó a revisar sus vínculos con una mirada más honesta. Notó ausencias, silencios prolongados, relaciones funcionales pero vacías. Esa revisión no fue cómoda. En algunos casos, decidió acercarse, en otros, aceptó que el daño había sido demasiado profundo para repararse fácilmente. Esa aceptación fue dolorosa, pero también liberadora. Le permitió dejar de luchar por una imagen de redención perfecta. Entendió que la humildad también implica aceptar que no todo puede arreglarse, que algunas consecuencias permanecen. En ese estado emocional, volvió a encontrarse con Marta. Esta vez, no habló de trabajo ni de decisiones. Hablaron de familias, de pérdidas, de tiempos que no regresan. Marta escuchó con la misma atención con la que siempre trabajaba, sin consejos innecesarios ni frases hechas.
Al despedirse, le dijo algo que resonó con fuerza: hay cambios que no te devuelven lo que perdiste, pero te enseñan a no perderte a ti. Alejandro guardó esas palabras en silencio. Comprendió que su proceso había entrado en una etapa más profunda y menos controlable. Ya no podía medir avances ni establecer metas claras. Todo era más incierto, más humano. Y aunque eso lo despojaba de certezas, también lo acercaba a una forma de integridad que nunca había conocido. Sabía que aún quedaban pruebas por venir, quizá las más difíciles, aquellas que no se anuncian y no ofrecen segundas oportunidades. Pero también sabía que ya no era el hombre que habría huido de ellas. La humildad, entendió, no lo estaba haciendo más débil, sino más consciente. Y esa conciencia, aunque pesada, era el único terreno desde el cual podía seguir avanzando sin traicionarse. El siguiente desafío no llegó desde el trabajo ni desde la familia, sino desde un lugar aún más difícil de enfrentar: la propia percepción de sentido. Alejandro comenzó a preguntarse, con una honestidad que antes no se permitía, ¿para qué hacía todo aquello? No en el sentido práctico, sino en el más profundo. Había redefinido su forma de liderar, había revisado vínculos, había renunciado a reconocimientos, y aún así sentía una especie de vacío silencioso, no angustiante, pero persistente. Comprendió que ese vacío no era una falla del proceso, sino una consecuencia inevitable de haber dejado atrás Eres una empleada identidades terrible, antiguas no sirves sin haber para nada. construido Lo siento, todavía señor, una haré lo que nueva. me pida. Quiero que limpies Durante todo esto ahora años, mismo. Su Sí, vida señor. había estado organizada alrededor de objetivos claros y medibles. Necesitamos terminar esto hoy, es Ahora, crucial. en Entendido, cambio, ¿qué sugieres? caminaba Coordinemos sin con el mapas equipo ahora. precisos. De acuerdo, lo haré. Esa falta de referencias lo descolocaba. En el trabajo, aunque los resultados seguían mejorando lentamente, Alejandro comenzó a delegar más, no por cansancio, sino por una necesidad interna de observar desde otra perspectiva. Quería comprobar si la cultura que intentaba construir podía sostenerse sin su intervención constante. Esa decisión fue recibida con entusiasmo por algunos y con inquietud por otros. Alejandro aceptó ambas reacciones. Sabía que soltar el control era una de las pruebas más complejas para alguien acostumbrado a definirlo todo. Al tomar distancia, empezó a notar detalles que antes se le escapaban: dinámicas de poder sutiles, liderazgos emergentes, conflictos latentes. Ese ejercicio le permitió intervenir solo cuando era necesario, sin ocupar todo el espacio. Sin embargo, también lo enfrentó a una sensación incómoda, la de no ser indispensable. Esa sensación, lejos de ser liberadora al inicio, tocó una fibra profunda de su ego. Se descubrió preguntándose si aún tenía un lugar claro, si su presencia seguía siendo relevante. Esa pregunta lo acompañó durante días, hasta que comprendió que la relevancia no debía ser su criterio principal. Pero entenderlo no eliminaba el malestar de inmediato. En ese mismo periodo, Alejandro decidió tomarse unos días lejos de la ciudad, algo que no hacía desde hacía años. No buscaba descanso, sino silencio. En ese aislamiento relativo, sin reuniones ni llamadas constantes, comenzó a escuchar pensamientos que normalmente quedaban ahogados por la rutina. Recordó etapas de su vida en las que había tomado decisiones cruciales sin detenerse a evaluar su impacto humano. No lo hizo con culpa destructiva, sino con una lucidez nueva. Comprendió que muchas de esas decisiones habían nacido del miedo a no ser suficiente, a no dejar huella. Esa comprensión no lo justificaba, pero lo explicaba. Y explicarse, sin excusarse, fue una experiencia profundamente transformadora. Durante una caminata solitaria, Alejandro se dio cuenta de que su proceso ya no consistía en corregir conductas visibles, sino en redefinir la relación consigo mismo. Había pasado de imponerse al mundo a observarlo, y ahora debía aprender a observarse sin dureza ni complacencia. Ese equilibrio era frágil. En algunos momentos, se juzgaba con severidad excesiva, en otros, se tentaba a ser indulgente de más. Encontrar un punto justo requería paciencia y honestidad constantes. Al regresar a la ciudad, Alejandro sintió que algo había cambiado, aunque no sabía nombrarlo. Volvió a la empresa con una actitud más serena, menos reactiva. Notó que podía sostener silencio sin ansiedad y aceptar desacuerdos sin sentirlos como amenazas.
Esa estabilidad incipiente, sin embargo, sería pronto puesta a prueba. Una situación inesperada estalló en uno de los equipos, un conflicto interno que amenazaba con dividir al grupo y desacreditar el proceso de cambio. Antes, Alejandro habría intervenido de inmediato, imponiendo una solución. Esta vez, decidió escuchar a todas las partes, aun sabiendo que el proceso sería largo y desgastante. Eres una empleada terrible. Durante No sirves esas para nada. conversaciones, Lo siento, se señor, haré enfrentó lo a que me pida. versiones Quiero que limpies contradictorias, todo esto ahora mismo. resentimientos Sí, señor. acumulados y expectativas frustradas. Necesitamos Escuchar sin terminar tomar esto partido hoy, es crucial. inmediato fue una Entendido, de las ¿qué sugieres? experiencias Coordinemos más con el exigentes equipo que ahora. había De vivido. acuerdo, lo haré. No porque no tuviera opinión, sino porque sabía que imponerla anularía el aprendizaje colectivo. Ese conflicto no se resolvió rápidamente, pero generó algo valioso, una conversación honesta sobre límites, responsabilidades y expectativas. Alejandro salió de ese proceso agotado, pero también convencido de que estaba construyendo algo más sólido que cualquier resultado rápido. Sin embargo, esa convicción no lo protegía del cansancio emocional. Al final de uno de esos días, se preguntó si ese camino valía realmente la pena. No por cobardía, sino por lucidez. Sabía que podría volver atrás y vivir con menos tensión interna. Pero también sabía que ese regreso implicaría perder algo esencial que había ganado, la posibilidad de vivir sin dividirse por dentro. Esa certeza no eliminó el cansancio, pero le dio sentido. Alejandro comprendió que la humildad, en esta etapa, no consistía en grandes renuncias, sino en una fidelidad silenciosa a un proceso que ya no prometía recompensas claras. Y aceptó, con una calma cansada pero honesta, que esa fidelidad era ahora su responsabilidad más profunda. El conflicto interno que Alejandro venía sosteniendo en silencio comenzó a manifestarse de una forma más concreta y, por lo tanto, más peligrosa. Ya no se trataba solo de cansancio o dudas existenciales, sino de decisiones que exigían una definición clara, sin posibilidad de ambigüedad. La empresa recibió una propuesta de expansión internacional que prometía beneficios enormes en un plazo corto. El proyecto estaba cuidadosamente diseñado, respaldado por estudios sólidos y alianzas estratégicas de alto nivel. Sin embargo, también implicaba operar en un contexto donde las condiciones laborales y ambientales eran, como mínimo, cuestionables. No era una ilegalidad abierta, pero sí una zona gris que Alejandro había aprendido a reconocer con claridad. La propuesta generó entusiasmo inmediato en el consejo y entre los inversionistas más influyentes. Para muchos, era la oportunidad de consolidar definitivamente la recuperación y cerrar cualquier duda sobre el rumbo de la empresa. Alejandro sintió el peso de esa expectativa con una intensidad particular. Sabía que rechazarla significaría perder apoyos clave y poner en riesgo todo lo construido hasta ese momento. Pero también sabía que aceptarla lo obligaría a justificar aquello que, en el fondo, ya no estaba dispuesto a tolerar. Durante días, analizó cada detalle, no solo desde el punto de vista financiero, sino humano. Pensó en las personas que se verían afectadas, en las decisiones que tendría que explicar, en los silencios que tendría que sostener. Esa reflexión lo llevó a una conclusión incómoda: esta vez no habría un término medio aceptable. O era coherente hasta el final, o traicionaba el proceso que lo había transformado. Esa certeza lo desveló. No porque temiera perder dinero o poder, sino porque entendía que esa decisión definiría quién era realmente, más allá de cualquier discurso. En una reunión clave, Alejandro expuso sus reservas con claridad. No atacó el proyecto, pero tampoco lo suavizó. Señaló los riesgos humanos y éticos, y propuso Eres una empleada alternativas terrible, menos no sirves rentables para pero nada. más Lo siento, sostenibles. señor, haré lo que me pida. La Quiero que reacción limpies todo fue esto ahora inmediata. mismo. Sí, señor. Algunos socios lo acusaron de frenar el crecimiento por Necesitamos escrúpulos terminar esto personales, hoy, es otros crucial. le recordaron Entendido, las ¿qué sugieres? concesiones que Coordinemos ya se con le el habían equipo hecho. ahora. De acuerdo, lo haré. Alejandro escuchó todo sin interrumpir. Sabía que esa presión era inevitable. Cuando llegó el momento de votar, pidió unos minutos más. No para negociar, sino para decir algo que había decidido guardar hasta ese instante. Reconoció que, durante años, había tomado decisiones similares sin cuestionarlas, y que esa forma de actuar lo había llevado al éxito, pero también a una profunda desconexión consigo mismo.
Dijo que no estaba dispuesto a repetir ese patrón, aunque eso significara perder la confianza de algunos. Esa declaración no fue recibida con aplausos. Fue recibida con silencio. Un silencio pesado, incómodo, definitivo. El resultado fue ajustado, pero suficiente para detener el proyecto. La decisión generó consecuencias inmediatas. Algunos socios anunciaron su retiro, otros comenzaron a presionar para revisar el liderazgo de Alejandro. Esa noche, al salir del edificio, Alejandro sintió un cansancio profundo, distinto a todo lo anterior. No era solo fatiga, era la sensación de haber cruzado un umbral del que no había retorno. Comprendió que había elegido un camino que ya no permitía concesiones estratégicas disfrazadas de realismo. Esa elección lo aislaba, pero también lo alineaba consigo mismo de una forma irreversible. En los días siguientes, la empresa entró en una etapa de incertidumbre. Los medios comenzaron a especular, los rumores se intensificaron y las tensiones internas aumentaron. Alejandro sostuvo ese clima con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No porque no le afectara, sino porque había aceptado las consecuencias de antemano. En una conversación breve con Marta, ella le dijo algo que resonó con fuerza: cuando eliges con el corazón limpio, el ruido duele menos. Alejandro comprendió que esa frase no prometía alivio inmediato, pero sí una forma distinta de atravesar la dificultad. Esa noche, al reflexionar sobre todo lo ocurrido, Alejandro entendió que su proceso había llegado a un punto crítico. Ya no se trataba de perfeccionarse ni de buscar equilibrio. Se trataba de asumir que algunas elecciones transforman la vida de manera permanente, cerrando puertas que no deben volver a abrirse. Y aunque ese cierre implicaba pérdidas reales, también le ofrecía algo que nunca había tenido, una identidad que no dependía de la aprobación ni del éxito externo. Sabía que aún quedaba una prueba más, quizá la más dura de todas, aquella que no se decidiría en una mesa de negociación, sino en el terreno íntimo de la renuncia final. Esa prueba se acercaba, y Alejandro lo sentía con claridad. Porque cuando uno elige la humildad hasta las últimas consecuencias, el mundo suele responder con una pregunta definitiva: ¿estás dispuesto a perderlo todo por aquello que dices creer? Tras la decisión que frenó la expansión, Alejandro entró en una etapa de quietud tensa. No era la calma de quien ha resuelto un problema, sino la de quien ha aceptado que las consecuencias seguirán su propio ritmo, independientemente de la voluntad personal. La empresa continuó funcionando, pero el ambiente se volvió más frágil. Las conversaciones eran más cuidadosas, los silencios más largos. Eres una empleada terrible, no sirves para nada. Lo siento, señor, haré lo que me pida. Quiero que limpies todo esto ahora mismo. Sí, señor. Llegaría su coherencia. Esa mirada constante Necesitamos era una terminar carga esto hoy, es adicional, crucial. porque lo Entendido, ¿qué obligaba a sugieres? recordar que, Coordinemos con el incluso equipo ahora. cuando uno De acuerdo, actúa desde lo haré. la humildad, sigue siendo observado, evaluado, interpretado. Aprendió entonces que la humildad no elimina el peso de la responsabilidad, lo transforma. En ese contexto, recibió una propuesta inesperada. Un grupo de inversionistas minoritarios, alineados con su visión, le ofrecían apoyo para reestructurar la empresa con un modelo más lento, menos agresivo, pero más coherente con los valores que él defendía. La propuesta no garantizaba éxito ni estabilidad inmediata. Al contrario, implicaba aceptar años de trabajo sin resultados espectaculares y con un margen de error reducido. Alejandro escuchó con atención y agradeció la confianza, pero no respondió de inmediato. Sabía que aceptar esa oferta significaba comprometerse de manera definitiva con un camino sin retorno. Durante días, reflexionó en silencio. No buscaba la opción más segura, sino la más honesta. En ese proceso, se dio cuenta de que ya no estaba decidiendo solo como empresario, sino como persona. Pensó en la vida que había llevado, en las renuncias que había hecho, en los vínculos que había descuidado. Se preguntó si estaba dispuesto a seguir adelante con un proyecto que no prometía reconocimiento ni tranquilidad, sino coherencia y esfuerzo sostenido. Esa pregunta no tuvo una respuesta inmediata. Requirió tiempo, silencio y aceptación de la incertidumbre. Mientras tanto, las presiones externas continuaban. Algunos socios intensificaron sus críticas, insinuando que Alejandro estaba llevando la empresa a un callejón sin salida.
Los medios comenzaron a retratarlo como un líder idealista, desconectado de la realidad del mercado. Alejandro leyó esos artículos sin rabia, pero tampoco con indiferencia. Le dolían, no porque fueran injustos, sino porque reflejaban una verdad parcial. Efectivamente estaba eligiendo un camino menos eficiente desde ciertos parámetros. Pero también sabía que esos parámetros ya no eran suficientes para definir su noción de éxito. En una conversación íntima con un antiguo amigo, alguien que lo conocía desde antes de su ascenso, Alejandro escuchó una pregunta que lo desarmó: ¿quién sería si mañana todo esto desapareciera? Esa pregunta lo acompañó durante días. Comprendió que su proceso lo estaba llevando precisamente hacia esa respuesta. No hacia una identidad basada en el cargo o el reconocimiento, sino hacia una forma de estar en el mundo que pudiera sostener incluso en la pérdida. Finalmente, Alejandro aceptó la propuesta de los inversionistas minoritarios. Lo hizo con una convicción serena, sin euforia ni dramatismo. Sabía que esa decisión no resolvería todos los conflictos, pero también sabía que era coherente con todo lo que había aprendido. La reacción fue inmediata. Algunos socios se retiraron definitivamente, otros permanecieron con reservas. La empresa entró en una fase de transición profunda, llena de desafíos logísticos y emocionales. Alejandro asumió ese proceso con una entrega que sorprendió a muchos. Trabajó más, pero de otra manera. Escuchó más, decidió con más cuidado, aceptó errores sin defensividad. En medio de esa transformación, volvió Eres a una empleada encontrarse terrible, con no Marta. sirves para nada. Lo siento, Esta vez, señor, haré lo que fue me él quien pida. compartió Quiero que su limpies decisión todo esto con ahora una mismo. sencillez Sí, señor. casi tímida. Marta lo escuchó y, al Necesitamos final, terminar le dijo esto algo hoy, breve es crucial. pero contundente. Entendido, ¿qué sugieres? Hay elecciones Coordinemos que con el no equipo te hacen ahora. más De fuerte, acuerdo, lo haré. pero te hacen más verdadero. Alejandro guardó esas palabras con gratitud. Comprendió que su proceso había alcanzado una profundidad que ya no podía medirse en resultados visibles. Estaba construyendo algo más frágil y más real, una vida coherente. Sin embargo, esa coherencia tenía un precio alto. El cansancio se acumulaba, las dudas regresaban en momentos inesperados y la sensación de estar caminando sin garantías era constante. Aún así, Alejandro ya no deseaba volver atrás. Había descubierto que la verdadera pérdida no era el fracaso externo, sino la traición interna. Esa comprensión lo sostuvo en los momentos más difíciles. Al cerrar una jornada especialmente agotadora, Alejandro se dio cuenta de que estaba entrando en la fase final de su transformación. Una fase en la que ya no habría grandes decisiones visibles, sino una renuncia más silenciosa y definitiva. Sabía que aún quedaba un paso por dar, el más difícil de todos, aquel que implicaba soltar no solo el poder, sino la necesidad de control sobre el propio proceso. Ese paso se acercaba, y Alejandro lo intuía con una claridad serena. Porque cuando uno elige la humildad hasta el final, el último desafío no es perder algo externo, sino aceptar que el resultado ya no nos pertenece. El último tramo de esa etapa no estuvo marcado por un acontecimiento espectacular, sino por una renuncia silenciosa, casi invisible para los demás, pero decisiva para Alejandro. A medida que la nueva estructura de la empresa comenzaba a tomar forma, él fue comprendiendo algo que hasta entonces se había resistido a aceptar por completo: su presencia, aunque valiosa, ya no era indispensable en el modo en que antes lo había sido. El liderazgo que había intentado construir estaba empezando a sostenerse por sí mismo, apoyado en equipos más conscientes, en procesos más transparentes y en una cultura menos dependiente de una sola figura. Esa constatación, lejos de llenarlo de orgullo, lo confrontó con una mezcla de alivio y vértigo. Durante años, su identidad había estado íntimamente ligada a ser el centro de las decisiones, el referente último. Ahora, ese centro se desplazaba. Y aunque ese desplazamiento era coherente con todo lo que había defendido, también implicaba soltar una parte de sí mismo que había sido fundamental en su historia. Alejandro comenzó a delegar no solo tareas, sino también espacios simbólicos, la última palabra, la visibilidad, la representación externa. Cada sesión era una pequeña muerte del ego, una despedida silenciosa de la versión de sí mismo que había aprendido a dominar el mundo desde el control. No lo vivió con dramatismo, pero tampoco con indiferencia.
Cada renuncia tenía un peso real, una nostalgia inevitable. En medio de ese proceso, surgió la posibilidad de que Alejandro asumiera un rol más institucional, menos operativo, casi testimonial. La propuesta fue presentada como una evolución natural, una forma de preservar su influencia sin el desgaste cotidiano. Alejandro la escuchó con atención, pero supo de inmediato que aceptar ese rol significaría mantenerse atado a una imagen, incluso si ya no tomaba decisiones directas. Esa imagen, aunque más discreta, seguía siendo una Eres forma una de empleada poder. terrible, no sirves para Durante nada. una Lo noche siento, larga señor, de haré lo que me reflexión, pida. Quiero que Alejandro limpies se dio todo esto cuenta ahora de que mismo. había Sí, llegado señor. al punto que siempre había temido y evitado, la posibilidad Necesitamos de soltar terminar el esto hoy, es protagonismo crucial. sin saber Entendido, ¿qué exactamente sugieres? qué vendría Coordinemos con el después. equipo ahora. De acuerdo, No se lo haré. trataba de abandonar la empresa ni de huir de las responsabilidades, sino de redefinir su lugar de una manera que no alimentara su ego. Esa redefinición no tenía manual ni garantías. Al día siguiente, Alejandro comunicó su decisión de no asumir el rol propuesto. En su lugar, planteó una transición gradual hacia un liderazgo compartido, en el que su función sería acompañar, no dirigir. La reacción fue contenida, casi desconcertada. Algunos no entendieron por qué alguien renunciaría voluntariamente a una posición de influencia tan clara. Alejandro no intentó explicarse demasiado. Sabía que ciertas decisiones solo tienen sentido para quien las toma desde la honestidad más profunda. Con el paso de las semanas, esa transición se fue concretando. Alejandro comenzó a sentirse, por primera vez en muchos años, liviano. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no cargaba con la necesidad constante de afirmarse. Esa liviandad, sin embargo, también traía consigo una pregunta inquietante: ¿qué haría con el espacio interior que se abría ahora? Sin el ruido del poder, sin la urgencia del control, comenzaron a emerger intereses, inquietudes y silencios que había postergado durante décadas. Alejandro no intentó llenarlos de inmediato. Aprendió a habitarlos con paciencia. En uno de esos días, se encontró con Marta por última vez en el edificio. Ella estaba a punto de cambiar de trabajo, de iniciar una etapa distinta de su vida. Conversaron brevemente, con la naturalidad de quienes ya no necesitan decir demasiado. Antes de despedirse, Marta le dijo algo que cerró simbólicamente todo el proceso: a veces, el mayor acto de humildad es saber cuándo hacerse a un lado. Alejandro asintió con una gratitud profunda. Comprendió que esa frase no hablaba de desaparición, sino de confianza en lo que ha sido sembrado. Al verla alejarse, sintió que una etapa de su vida se cerraba definitivamente. No con tristeza, sino con una serenidad madura. Sabía que aún quedaban incertidumbres, que el futuro no estaba definido, que el éxito ya no tenía la forma que había conocido. Pero también sabía algo esencial: ya no necesitaba que el mundo confirmara su valor. Había aprendido, a través de renuncias silenciosas y decisiones incómodas, que la humildad no lo había empobrecido, sino liberado. Y esa liberación, aunque no ofrecía aplausos ni seguridades, era el terreno más honesto desde el cual podía comenzar a vivir una nueva etapa. Con esa certeza, Alejandro se adentraba en un final que no prometía grandeza externa, pero sí una verdad interior sólida, lista para ser puesta a prueba una última vez en el desenlace definitivo de su historia. Cuando el ruido finalmente se apaga, cuando las decisiones ya han sido tomadas y no queda nada que justificar, lo único que permanece es la verdad desnuda de lo que uno ha elegido ser. Alejandro entró en esa etapa con una mezcla de calma y vértigo. Ya no ocupaba el centro de la estructura que había construido, ni era el rostro visible de cada logro o dificultad. La empresa seguía su curso, con aciertos y errores, sin depender exclusivamente de su presencia. Esa Eres una realidad, empleada que terrible, antes no sirves había para vivido nada. como una Lo siento, amenaza, señor, haré lo que me ahora la pida. recibía Quiero que como limpies una todo esto ahora confirmación mismo. Sí, silenciosa señor. de que algo había sido bien hecho. No porque Necesitamos todo terminar funcionara esto a la hoy, es perfección, crucial. Entendido, sino ¿qué porque el sugieres? proyecto Coordinemos ya no con el equipo necesitaba ahora. un solo De acuerdo, nombre para lo haré. sostenerse. Alejandro comenzó a experimentar una forma de anonimato relativo que lo descolocó al inicio. Entraba y salía del edificio sin llamar la atención, participaba en reuniones como un miembro más, escuchaba más de lo que hablaba. Ese cambio externo reflejaba un proceso interno más profundo. Por primera vez en su vida adulta, no sentía la urgencia de ser reconocido.
no era indiferencia ni resignación, sino una libertad nueva, frágil y real. En ese silencio, empezaron a emerger preguntas distintas. Ya no se preguntaba qué más podía lograr, sino cómo quería vivir el tiempo que tenía por delante. Esa pregunta no buscaba respuestas grandiosas. Se manifestaba en decisiones pequeñas, como organizar sus días, a quién dedicar su atención, qué conversaciones ya no estaba dispuesto a postergar. Alejandro comprendió que el éxito había dejado de ser una meta externa y se había convertido en una coherencia cotidiana. Esa comprensión no eliminó la incertidumbre, pero la hizo habitable. En ese periodo, retomó vínculos que había descuidado, no con la intención de reparar todo, sino de estar presente sin expectativas. Algunas relaciones encontraron un nuevo equilibrio, otras no pudieron reanudarse. Alejandro aceptó ambas cosas sin dramatismo. Entendió que la humildad también consiste en respetar los límites del otro y los propios. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad sin rumbo fijo, Alejandro se dio cuenta de algo que lo sorprendió: el mundo seguía funcionando igual, con o sin su protagonismo. Esa constatación, lejos de disminuirlo, lo alivió. Le permitió soltar una carga que había llevado durante años sin cuestionarla. Ya no necesitaba ser indispensable para sentirse valioso. Ese cambio, aunque silencioso, era el fruto más profundo de todo su proceso. En el ámbito profesional, su rol se fue redefiniendo de manera natural. Acompañaba procesos, ofrecía su experiencia cuando se la pedían, pero evitaba imponer criterios. Descubrió que su influencia era más efectiva cuando no buscaba afirmarse. Esa forma de estar requería una atención constante para no caer en viejos patrones, pero también le ofrecía una serenidad desconocida. Alejandro empezó a disfrutar de momentos simples, conversaciones sin agenda, silencios compartidos, decisiones tomadas sin prisa. Cada uno de esos momentos confirmaba algo que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Ahora entendía que eran espacios de sentido. Sin embargo, el cierre de una etapa no ocurre sin un último ajuste interno. En noches de quietud, Alejandro todavía sentía la tentación de medir su vida en términos de impacto y resultados. Esas viejas preguntas regresaban, pero ya no lo dominaban. Las reconocía, las observaba, y las dejaba pasar. Había aprendido que no todo pensamiento merece ser seguido. Esa capacidad de no reaccionar de inmediato era una conquista silenciosa, fruto de un largo aprendizaje. Alejandro sabía que su historia no terminaba ahí, pero también sabía que ya no necesitaba un clímax externo para validarla. Lo esencial había ocurrido en un terreno Eres una invisible, empleada terrible, lejos de no sirves titulares para y nada. balances. Lo siento, señor, haré lo que me La pida. humildad, Quiero que limpies finalmente, todo esto ahora no mismo. lo había Sí, llevado señor. a una vida más pequeña, sino a una vida más real. Necesitamos terminar Y esto aunque hoy, aún es quedaban crucial. decisiones Entendido, por ¿qué tomar y sugieres? caminos Coordinemos por con el explorar, equipo ahora. Alejandro De acuerdo, avanzaba lo haré. ahora con una ligereza que nunca había conocido. No porque tuviera menos responsabilidades, sino porque había aprendido a no cargar con aquello que no le correspondía. Ese aprendizaje, más que cualquier éxito pasado, era el verdadero punto de llegada de su transformación. Con el paso de los meses, Alejandro comenzó a percibir cómo el cambio que había iniciado dejaba huellas más allá de su experiencia personal. No eran transformaciones espectaculares ni titulares llamativos, sino modificaciones sutiles en la forma en que las personas se relacionaban dentro y fuera de la empresa. Los equipos mostraban una mayor capacidad de diálogo, los conflictos se abordaban con menos miedo, y las decisiones se tomaban con una conciencia más amplia de sus consecuencias. Alejandro observaba ese proceso con una mezcla de gratitud y prudencia. Sabía que no podía atribuirse ese resultado como un mérito individual, porque precisamente eso habría vaciado de sentido todo lo aprendido. Comprendió que los cambios más duraderos no necesitan un protagonista visible, sino un clima que los haga posibles. En ese contexto, su figura comenzó a diluirse de manera natural, y lejos de resistirse, Alejandro lo aceptó como parte esencial de su camino. Fuera del ámbito profesional, su vida adquirió un ritmo distinto. Empezó a dedicar tiempo a actividades que antes consideraba secundarias: leer sin prisa, caminar sin destino, escuchar sin interrumpir. Esos gestos, aparentemente simples, se convirtieron en prácticas de presencia.
Alejandro entendió que la humildad no era solo una postura frente al poder, sino una forma de habitar el tiempo. Ya no sentía la necesidad de llenar cada espacio con acción o control. Ese cambio, aunque discreto, transformó profundamente su manera de estar con los demás. Personas que antes se sentían intimidadas comenzaron a acercarse con más confianza. Las conversaciones se volvieron menos transaccionales y más humanas. Alejandro descubrió que, al renunciar a imponerse, había ganado algo inesperado: cercanía genuina. Esa cercanía no estaba exenta de límites ni de conflictos, pero se sostenía en un respeto mutuo que antes no existía. En una de esas conversaciones, alguien le preguntó si no extrañaba el vértigo de las grandes decisiones, la adrenalina del control. Alejandro reflexionó antes de responder. Dijo que había aprendido a distinguir entre intensidad y sentido. Que muchas de las emociones que había confundido con pasión eran, en realidad, ansiedad disfrazada de ambición. Esa distinción no le había quitado energía, la había reorientado. Ahora podía elegir en qué gastar su atención y su fuerza. Esa elección consciente era una forma nueva de libertad. Sin embargo, esa etapa de aparente serenidad también trajo consigo un desafío distinto: la tentación de idealizar el pasado reciente. Alejandro comenzó a notar cómo algunas personas lo miraban como si su proceso fuera una historia cerrada, un ejemplo terminado. Esa mirada lo incomodaba profundamente. Sabía que la humildad no es un estado permanente, sino una práctica que puede debilitarse si se la da por sentada. Para protegerse de esa idealización, Alejandro decidió Eres una mantener empleada una vida terrible, no sirves para nada. sencilla, Lo siento, evitando señor, haré lo que me espacios pida. donde su Quiero que historia limpies pudiera todo esto ahora convertirse mismo. en Sí, narrativa señor. inspiradora sin contexto. No rechazó Necesitamos compartir su terminar esto hoy, experiencia, es crucial. pero lo Entendido, hizo sin ¿qué adornos, sugieres? Coordinemos con enfatizando el las equipo dudas, ahora. De los acuerdo, errores y lo haré. las renuncias. Esa honestidad desarmaba expectativas y devolvía la conversación a un terreno más humano. En uno de esos encuentros, Alejandro se reencontró con alguien de su pasado que había sido testigo de su etapa más dura. La conversación fue breve, pero reveladora. Esa persona le dijo que nunca imaginó verlo vivir con tanta calma. Alejandro sonrió con una mezcla de gratitud y humildad. Comprendió que esa calma no era una virtud innata, sino el resultado de haber aceptado límites que antes había negado. Esa aceptación, aunque costosa, le había devuelto una forma de paz que no dependía de circunstancias externas. A medida que avanzaba el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que su mayor aprendizaje no había sido cómo ejercer el poder de otra manera, sino cómo relacionarse con su propia vulnerabilidad sin intentar corregirla o esconderla. Esa relación nueva consigo mismo le permitía atravesar dificultades sin desmoronarse ni endurecerse. Era una fortaleza distinta, menos visible, pero más estable. Al final de una jornada tranquila, Alejandro comprendió que la verdadera victoria de su proceso no estaba en haber cambiado estructuras externas, sino en haber dejado de vivir en guerra consigo mismo. Esa reconciliación interior no prometía una vida sin conflictos, pero sí una forma más honesta de enfrentarlos. Y en esa honestidad, silenciosa y constante, encontraba ahora un sentido que ninguna acumulación de dinero o poder le había ofrecido jamás. Con el tiempo, Alejandro comprendió que toda transformación auténtica exige una última prueba, una que no siempre llega desde fuera, sino desde el modo en que uno se cuenta su propia historia. Durante años, él se había narrado a sí mismo como un constructor, un estratega, un líder que avanzaba a base de voluntad y control. Ahora, esa narrativa ya no le servía. No porque fuera falsa, sino porque era incompleta. Alejandro empezó a observar con atención la manera en que hablaba de su pasado, tanto con otros como consigo mismo. Notó que, incluso sin quererlo, tendía a justificar decisiones duras bajo la lógica del contexto o la necesidad. Esa observación no lo llevó a la culpa, sino a una responsabilidad más profunda, la de no suavizar aquello que había causado dolor, ni romantizar el sufrimiento propio o ajeno. Entendió que la humildad también consiste en contar la verdad sin maquillarla, aunque eso implique aceptar zonas grises y errores sin redención inmediata. En ese ejercicio de honestidad, Alejandro descubrió algo inesperado: al dejar de defender su pasado, se liberaba de él. Ya no necesitaba explicarse continuamente.
Podía reconocer quién había sido sin quedar atrapado en esa identidad. Esa liberación se reflejó en sus relaciones. Comenzó a pedir perdón cuando era necesario, sin esperar que ese gesto reparara todo. En algunos casos, encontró apertura, en otros, solo silencio. Alejandro aceptó ambos resultados con la misma serenidad. Había aprendido que el perdón no es una transacción, sino una oferta que se hace sin garantía de respuesta. Esa comprensión le permitió cerrar heridas internas que habían permanecido abiertas durante años. Eres una empleada terrible, no sirves para nada. Lo siento, señor, haré lo que me pida. Quiero que limpies todo esto ahora mismo. Algunos lo interpretaron Sí, señor. como un retiro progresivo, otros como una elección Necesitamos consciente de terminar esto discreción. hoy, es crucial. Entendido, ¿qué Alejandro sugieres? no se Coordinemos esforzó con el por equipo corregir ahora. ninguna acuerdo, de esas lo haré. lecturas. Había dejado de necesitar una versión oficial de sí mismo. En cambio, se concentró en acompañar procesos concretos, en escuchar historias individuales, en ofrecer su experiencia solo cuando era solicitada. Ese modo de estar, más silencioso y menos visible, resultó ser sorprendentemente fértil. Personas que nunca se habrían acercado a él en el pasado comenzaron a compartir inquietudes y proyectos sin temor. Alejandro se dio cuenta de que, al renunciar a la autoridad simbólica, había ganado accesibilidad. Esa accesibilidad no lo hacía más importante, pero sí más útil. En una ocasión, alguien le preguntó qué había sido lo más difícil de todo su proceso. Alejandro pensó durante unos segundos y respondió con una frase simple: dejar de creer que tenía que demostrar algo. Esa respuesta resumía una verdad profunda. Durante gran parte de su vida, había actuado como si el mundo estuviera constantemente evaluándolo, y como si su valor dependiera de superar esa evaluación. Al soltar esa creencia, no perdió ambición ni propósito, perdió ansiedad. Y esa pérdida había sido una ganancia incalculable. Sin embargo, ese equilibrio no lo eximía de enfrentar momentos de duda. En ocasiones, al ver a antiguos colegas triunfar en escenarios que él había abandonado, sentía una punzada breve de comparación. No la reprimía ni la alimentaba. La observaba, la reconocía y la dejaba ir. Esa práctica consciente era una forma cotidiana de humildad, más exigente que cualquier gesto heroico. Alejandro entendió que la humildad no elimina la comparación, se enseña a no obedecerla. En ese aprendizaje diario, su vida adquirió una textura distinta. Los días ya no se medían por logros acumulados, sino por la calidad de la atención que ofrecía a lo que estaba frente a él. Esa calidad, aunque invisible para muchos, se convirtió en su nuevo criterio de éxito. En una tarde especialmente tranquila, Alejandro se encontró revisando antiguos documentos de la empresa, no por nostalgia, sino por curiosidad. Observó cómo las decisiones que antes había considerado fundamentales ahora parecían solo una parte de un proceso mucho más amplio. Esa perspectiva lo hizo sonreír. Comprendió que nada de lo que había vivido era inútil, pero tampoco definitivo. Todo había sido preparación para aprender a soltar. Y ese aprendizaje, aunque tardío, había llegado en el momento justo. Alejandro no sabía qué le depararía el futuro, ni lo necesitaba. Había dejado de vivir proyectado hacia adelante o atado al pasado. Se encontraba, por primera vez, plenamente en el presente. Esa presencia no era espectacular ni perfecta, pero era auténtica. Y en esa autenticidad, descubría cada día una forma de plenitud que nunca había imaginado posible cuando medía su vida únicamente en términos de dinero y poder. En ese nuevo presente, Alejandro comenzó a descubrir una paradoja que jamás había considerado cuando su vida giraba en torno al control. Cuanto menos intentaba dirigirlo todo, más sentido encontraba en lo que hacía. Esa paradoja no se manifestaba en grandes Eres una revelaciones, empleada terrible, sino no en sirves gestos para nada. cotidianos. Lo siento, señor, haré lo que En me la pida. forma en que Quiero que escuchaba limpies sin todo esto planear ahora mismo. respuestas, Sí, señor. En la manera en que aceptaba no tener opinión inmediata sobre todo. Necesitamos terminar en la esto hoy, tranquilidad es con la que crucial. dejaba Entendido, pasar ¿qué sugieres? oportunidades Coordinemos que con antes el equipo habría ahora. perseguido De por acuerdo, inercia. lo haré. Alejandro comprendió que había pasado de una vida orientada a la conquista a una vida orientada a la comprensión. Ese desplazamiento no lo hacía menos activo, sino más consciente de dónde valía la pena poner su energía.
En el entorno que había dejado atrás, algunos seguían interpretando su camino como una renuncia innecesaria, casi una traición a la lógica del éxito tradicional. Alejandro ya no sentía la necesidad de contradecirlos. Sabía que cada persona entiende el éxito desde el punto exacto en el que se encuentra. Intentar convencerlos habría sido una forma sutil de volver a imponerse. En lugar de eso, se mantuvo disponible, cercano, sin discursos. Esa coherencia silenciosa comenzó a tener un efecto inesperado. Personas que nunca se habían cuestionado ciertas prácticas empezaron a hacerlo por simple contraste, no por influencia directa. Alejandro observaba ese fenómeno con humildad. No se atribuía el mérito, pero tampoco negaba el impacto. Comprendió que el ejemplo no se proclama, se encarna. En una conversación casual, alguien le dijo que su forma de estar había cambiado el clima de un equipo entero. Alejandro escuchó esas palabras con gratitud, pero también con cuidado. Sabía que aceptar ese reconocimiento sin vigilancia interna podía reactivar viejos patrones. Respondió con sencillez, devolviendo el mérito al proceso colectivo. Ese gesto, pequeño pero consciente, era parte de su práctica diaria. A nivel personal, Alejandro comenzó a experimentar una relación distinta con el tiempo. Ya no sentía que los días se le escapaban ni que debía aprovechar cada minuto para justificar su existencia. Aprendió a detenerse sin culpa, a no llenar todos los espacios, a aceptar el silencio como parte de la experiencia. Esa relación más amable con el tiempo le permitió reconectar con aspectos de sí mismo que habían quedado relegados: la curiosidad, el disfrute sin utilidad inmediata, la contemplación. Esos elementos, antes considerados improductivos, se revelaron esenciales para su equilibrio. Alejandro entendió que la productividad sin sentido solo genera desgaste, y que el descanso auténtico no es huida, sino integración. En una ocasión, al conversar con alguien joven que admiraba su trayectoria pasada, Alejandro fue sorprendido por una pregunta directa: ¿volverías a hacerlo todo igual? La pregunta lo acompañó durante varios días. No porque no supiera la respuesta, sino porque era compleja. Finalmente, comprendió que no se trataba de volver o no volver, sino de reconocer que cada etapa había sido necesaria para llegar a este punto. No renunciaba a su pasado, pero tampoco lo idealizaba. Lo integraba. Esa integración le permitió mirar hacia adelante sin ansiedad. Sabía que el futuro seguiría presentando desafíos, tentaciones y errores. La humildad no lo había convertido en alguien infalible, sino en alguien dispuesto a corregirse sin destruirse. Esa disposición era, quizá, el aprendizaje más profundo de todos. A medida que la historia de Alejandro se iba diluyendo en la normalidad de una vida menos espectacular, él comprendió que había alcanzado algo Eres una que antes empleada le terrible, parecía no sirves para inalcanzable. nada. Lo Una siento, forma de señor, haré lo que dignidad me pida. no dependía Quiero que de la limpies todo esto ahora comparación ni del mismo. Sí, señor. reconocimiento. Esa dignidad no se exhibía, Necesitamos se sostenía terminar en esto hoy, silencio. es crucial. Entendido, Y ¿qué aunque el sugieres? mundo seguía Coordinemos con el valorando equipo ahora. dinero, De acuerdo, el poder y lo la haré. influencia visible, Alejandro había aprendido a no medir su vida con esas reglas. No porque fueran falsas, sino porque eran insuficientes. En el fondo, sabía que su historia no era excepcional por los cambios externos que había producido, sino por el cambio interno que había sostenido a pesar de no ofrecer recompensas inmediatas. Esa fidelidad a sí mismo, silenciosa y constante, era la verdadera victoria de su camino. Alejandro entendió que la humildad no había vencido al dinero destruyéndolo, sino colocándolo en su lugar correcto, como herramienta, no como identidad. Ese orden interior, una vez establecido, no garantizaba felicidad permanente, pero sí una base firme desde la cual vivir con mayor verdad. Y con esa verdad como guía, Alejandro se preparaba para cerrar definitivamente una etapa, no con un final grandioso, sino con una elección sencilla y profunda: seguir viviendo de acuerdo con lo que había aprendido, incluso cuando nadie estuviera mirando. El cierre de esa etapa no llegó con una despedida formal ni con un acto simbólico que marcara un antes y un después. Llegó, como había aprendido a aceptar, de forma discreta, casi invisible. Alejandro continuó viviendo, trabajando, relacionándose, sin la necesidad de anunciar que había cambiado. Porque entendió que los cambios verdaderos no necesitan proclamarse, se revelan en la constancia.
en la manera en que uno responde cuando nadie observa, en las decisiones que ya no generan conflicto porque han sido integradas al propio criterio. Alejandro sabía que aún cometería errores, que en ocasiones dudaría y que la tentación de volver a viejos hábitos nunca desaparecería del todo. Pero también sabía algo esencial, ya no estaba dispuesto a vivir dividido por dentro. Esa unidad interior, frágil pero real, era el resultado más valioso de todo su proceso. Con el tiempo, dejó de pensar en su historia como una transformación extraordinaria y comenzó a verla como lo que realmente era, un aprendizaje humano, lento, imperfecto y profundamente cotidiano. No había héroes ni villanos absolutos, solo decisiones que acercan o alejan de la propia verdad. Alejandro comprendió que la humildad no le había quitado ambición, sino que la había purificado. Ya no buscaba crecer para imponerse, sino para servir mejor a aquello que consideraba justo. Ese cambio de orientación redefinió por completo su relación con el dinero. El dinero seguía siendo útil, necesario incluso, pero había dejado de ocupar el lugar central. Ya no determinaba su valor ni justificaba sus decisiones. Había vuelto a ser un medio, no un fin. Esa reubicación, simple en apariencia, había requerido una renuncia profunda, la de medir su vida con parámetros externos. Alejandro entendió que mientras el dinero dicta quién eres, siempre estás en riesgo de perderte. En una de sus últimas reflexiones conscientes sobre el camino recorrido, Alejandro se dio cuenta de que la mayor enseñanza no había venido de libros, discursos ni reconocimientos, sino de personas invisibles para el sistema del éxito. Personas como Marta, cuya dignidad silenciosa había sido el espejo más honesto que había encontrado. Marta no le había enseñado qué hacer, sino cómo estar. Y ese aprendizaje Eres una había empleada cambiado terrible, todo. no sirves para nada. Lo siento, Alejandro señor, ya haré no lo que me pida. necesitaba Quiero grandes que limpies metas todo para esto ahora sentirse mismo. vivo. Sí, señor. Encontraba sentido en la coherencia diaria. Necesitamos en la atención terminar a los esto hoy, detalles, es crucial. en la Entendido, forma en ¿qué que sugieres? trataba a los Coordinemos demás con cuando el no equipo había ahora. nada De que acuerdo, ganar. lo haré. Esa forma de vivir no lo hacía inmune al dolor ni a la incertidumbre, pero le daba una base sólida desde la cual atravesarlos. Comprendió que el verdadero éxito no es acumular sin límites, sino saber cuándo es suficiente. Y ese, suficiente, no se mide en cifras, sino en paz interior. Al mirar hacia atrás, Alejandro no renegaba de su pasado, pero tampoco lo envidiaba. Lo integraba como parte de una historia más amplia, una historia que no necesitaba un final espectacular para ser verdadera. La humildad había vencido al dinero no porque el dinero desapareciera, sino porque había dejado de gobernar su identidad. Ese era el desenlace más profundo de su camino. Y mientras seguía adelante, consciente de que cada día traería nuevas decisiones, Alejandro lo hacía con una certeza serena: vivir con humildad no es vivir con menos, sino vivir con lo esencial en su lugar correcto. Esa elección, renovada día tras día, era ahora su forma de libertad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también esté buscando un sentido más profundo que el dinero y el poder. Porque cuando la humildad encuentra su lugar, transforma no solo una vida, sino la manera en que miramos el mundo.